Buenas amigos, ya su programa podcast Soy Economista de Agenda Económica está iniciando. Hoy yo tengo un placer inmenso de compartir con un nuevo amigo, por así decirlo. Aunque yo lo conocía desde hace tiempo a él no me conocía a mí, porque mi invitado de hoy es un embajador de muchísima experiencia. Y para mí, como siempre he dicho, sin él conocerme, que él es un lujo de embajador para la República Dominicana. Me acompaña Federico Cuello Camilo, economista, embajador de la República Dominicana. Federico, muchas gracias por estar conmigo. Gracias por la invitación y por tus generosas palabras. Mira, este podcast se desarrolla de una manera porque yo lo que quiero dar a conocer los economistas de la República Dominicana. Y siempre digo lo mismo. Me tocará más adelante hablar con algunos economistas, como digo yo, colega, porque soy economista, aunque no lo ejerzo en términos de trabajo, sí de conocimiento, dar a conocer los economistas de la República Dominicana en este programa y hacer de él una como film o videoteca de los economistas. Hay un libro que alguien, que no recuerdo quién fue que lo escribió, que reúne la vida de, creo que de algo 50, 40 economistas, donde hace una especie de biografía. Pero esto se desarrolla de otra manera. Por ejemplo, la primera pregunta. Federico Cuello Camilo estaba en el bachillerato, en un colegio, que tú me vas a decir dónde, y ya era tercero, cuarto de bachillerato, y ya Federico comenzaba a pensar y tal vez hablar con su papá y su mamá. Lo que quiere ser Federico cuando termine el bachillerato, qué quiere, dónde se quiere inscribir, en qué universidad y qué carrera quiere estudiar. A partir del tercero o cuarto bachillerato ya tú sabías que tú ibas a estudiar. Sí. ¿Qué tú pensabas estudiar? Pues a mí la formación se me despertó en ese momento que vivió el país durante el gobierno de Antonio Guzmán, que hubo una crisis económica y había muchos apagones. Si tú recuerdas, había una política de demanda inducida, sí, que el padre alemán, que en paz descanse, que todos queremos y después del ciclón David. Después del ciclón David, pues en una economía como la dominicana, con controles de precios, cerrada al mercado internacional, con tipo de cambio fijo, una política de demanda inducida no iba a traer nada bueno. O sea, lo que hizo fue desencadenar una inflación y se sobrecalentó. Realmente no eran las condiciones óptimas para una política de expansión macroeconómica como la que se quiso ejecutar en ese momento. Pero bueno, era un momento en el cual yo estaba también muy involucrado en el negocio de mis padres. Era una casa editorial y yo estaba metido en el cuarto oscuro y yo estaba metido en la sala de diagramación. Entonces hacíamos las páginas de los libros. Sí, porque había que revelar fotos. Así es. Sí. Era un proceso muy intenso, analógico, ¿no? O sea, tú trabajabas con 14 años ya en la empresa. 13, 14 años, sobre todo los veranos, pero durante la semana yo me mantenía yendo a pesar de que ya estaba en el colegio. Y eso me hizo a mí dominar el proceso editorial en su aspecto técnico. Ahora todo es electrónico, pero sí, ese saber es acumulativo. Así es. Y ahora yo me hago mis propios libros y a mi esposa, por ejemplo, ahora en Seúl, había que mecanografiar. Le hice su boletín informativo. Ya era presidenta de la Asociación de Esposas de Embajadores. Okay. Entonces hubo varios artículos de ellas y de otras colegas y con fotos y todo se lo puse muy bonito. Bueno, eso lo aprendí yo a los 13, 14 años. Y de ahí, bueno, me fui a estudiar fotografía en Casa de Teatro y entonces con Wilfredo García, nada más y nada menos. Claro. Entonces... porque cuando termina Antonio Guzmán su mandato en el 82, sí, tú apenas tienes 16 años. Exactamente. Sí. Yo nací en el 66, yo tenía 16 sí, en el 82, exactamente. Entonces ya en ese momento, yo me gradué del Santa Teresita, me preguntaste qué colegio, en el 83. Sí, en la México. Ahí en la César Nicolás Penson, o sea, en la México que daba la primaria, y yo hice solamente el último año de la primaria ahí, porque antes de eso yo estaba en el Instituto Escuela, pero ese colegio cerró, y entonces, bueno, pasé al Santa Teresita, y desde entonces estuve en Santa Teresita hasta que me gradué, pero el Santa Teresita secundaria sigue estando ahí en la César Nicolás Penson, detrás del Banco Central, esa callecita que sube al Banco Central. Ajá, ahí está el Santa Teresita secundaria. Y ahí estudié con un montón de gente que ha descollado
Héctor Guerrero Heredia, el Sí. psiquiatra, Juan Basanta, el cineasta. Ok. Estos son Ahí amigos estudiaste queridos, hermanos bachillerato míos. con Sí. ellos. Marcos Bisonó, Luis Julio Jiménez, o sea, estamos hablando de Tiene todavía buena amistad con ellos. tenemos una peña y tenemos ¿Verdad? nuestro chat y sí, son gente muy, muy querida. Y Pues estando tú yo ves- fuera, estando aquí, siempre estamos en Pues contacto. tú siempre ves a Heredia, o sea, porque tiene su podcast, tiene su... Claro, sí. Entonces tú en el bachillerato ya tú sabías que iba a Ya estudiar. en el bachillerato, o sea, la vocación se le despierta a uno por esa realidad que uno ve. Yo vi una realidad de crisis económica, yo estaba metido en el análisis de esa crisis económica que los colegas de mi padre hacían, o sea, en esa época la imprenta pues hacía el Era periódico, una- el partido, la revista, Ya. Impacto, ¿no? O sea, realmente eran diálogos de muy alto nivel con gente que eran verdaderos científicos. Y tú te eran de quedabas izquierda, escuchando. Exacto, pues estamos hablando de gente como Carlos Dore, Sí, como Carlos Dore Sully Cabral. Sanó, que siempre fue un gran diplomático y hizo carrera en la misión ante la ONU y se retiró recientemente, pero sigue activo intelectualmente. Entonces, él escribía la última página, él escribía un análisis internacional y yo siempre lo veía leyendo Le Monde y la prensa internacional. Entonces, mi vocación, pues, en ese crisol de debate y de análisis de una crisis que vivió el país, ahí se formó mi vocación. Y después, en el colegio, en el Santa Teresita, había una psicóloga muy buena que hizo pruebas psicométricas de todos los estudiantes. Yeah. Y entonces, de esas pruebas salió una recomendación en un ranking de carreras. Esto es lo que usted dice, según el examen, que usted pudiera estudiar. Entonces, en primer orden, abogado. Segundo orden, derecho. Ingeniería. Y tercer orden, periodismo. Ingeniería como tu papá. Sí, entonces, pero uno combina esas tres profesiones y da economía, porque el economista tiene que saber matemática igual que un ingeniero. Al final termina teniendo que bregar con leyes y de Sí. hecho hay toda una rama de la economía que es el análisis Sí, económico correcto. del derecho. Correcto. Y bueno, todos los economistas tenemos que saber escribir igual que un periodista. De Exacto. hecho, yo he tenido columnas de opinión por mucho tiempo en el Listín Diario, en el Caribe, Correcto. más recientemente en el periódico El Día. Eso es cierto. Entonces, esas tres carreras pues se combinan en la carrera de economía y al final la predicción no estaba muy lejos de lo que terminé siendo. Sí, pero es la primera vez que me dice a mí que la economía es producto, o sea, como que se puede Es una resumir suma de esas en- tres profesiones. Pero fue porque tú lo quieres ver así. Es lo que he terminado siendo, porque piensa tú, yo he sido embajador ante la Organización Mundial del Ajá. Comercio. Y es verdad que el comercio es un tema económico, pero cuando uno negocia en un foro como ese, es una negociación los tratados jurídica. y los Exactamente. acuerdos. Y de ejercicio de los derechos adquiridos Sí. y de ejecución nacional de esas obligaciones En cuanto a asumidas. periodismo, la investigación, Así es. la lectura, el análisis. Así es. Pero entonces, finalmente, periodismo, ingeniería civil y derecho. Pero tú dices, no, yo estudio economía. Sí. Pero ya yo lo La había decisión decidido. fue- O sea, simplemente ok. ya me reforzó lo que ya yo había decidido. Ya. Entonces, terminaste el bachillerato y elegiste una Me fui a universidad Intec. específica. ¿Inmediatamente te fuiste a Intec Sí, o no dudaste consideré de- ninguna otra. Me fui a Intec y tenía la nota. Intec, ¿dónde está Intec? Donde está Intec siempre estaba estaba más ahí. pequeña, sí. lógico. Sí. No, o sea, no Pero- ha crecido pero- demasiado. pero en tú- el mismo terreno han construido más edificios. Sí, pero- yo lo sé, pero te digo, tú vivías en la ciudad colonial. Sí, Y tú con todo eso sabiendo que te quedaba lejos, sí. un lío. decidiste Intec. Un lío. ¿Por sí. qué Intec? No, tenía la carrera de economía, había profesores muy buenos. Y me gustaba mucho la posibilidad de terminar en 3 años en vez de pasarme 5 años como eran las otras universidades. Yo tenía prisa, yo quería hacer doctorado. Yo estaba muy claro que yo iba a ser doctor en economía. Ah, ya. A mí nunca me gustó el título de licenciado. Yo Ok. voy a seguir directo al doctorado. Sí, entonces Un poco vamos. presuntuoso suena, pero eso es lo que yo pensaba a los 16. Presuntuoso no, lo que significa eso es que tú consigues lo que tú persigues. O sea, finalmente tú luchas por alcanzar tus sueños. Sí. Pero vamos a esos 3 años en Intec. ¿Con quién tú comenzaste que tú recuerdes esa carrera? O sea, los estudiantes. Sí. Tú dices, bueno, mi primer día de clase, Sí. mi primera materia, y aquí tengo a fulano. Bueno, un montón de amigos. Si yo comienzo la Dame lista, no algunos, termino. no importa. Bueno, lo primero es que yo entré fuera de ciclo. O sea, el estudiante para estar en ciclo tiene que entrar en julio en Intec. Y yo terminé el colegio a finales de junio. Claro. Entonces digo, a julio yo voy a entrar en la universidad. No, yo tengo que pasarme mi verano
disfrutando unas buenas vacaciones. Y tenía a novia, iba a discoteca, como todos los adolescentes. Durante 3 meses. Entonces sabático. yo entré en octubre, y al entrar en octubre no entré en ciclo, como los que sí se graduaron a los 3 años justos. Yo duré como 3 años y por lo menos un trimestre, quizás 2 trimestres. Entonces, en vez de graduarme en octubre del 86, me gradué en octubre del 87. Duré varios meses ya de haber terminado, esperando la ceremonia de graduación. Okay. Entonces, yo coincidí con algunos que estaban en ciclo, en las materias del ciclo, por ejemplo, en macroeconomía. Ahí había un montón de gente que son grandes profesionales, Marco Cochón, Rosanna de Filló, un montón de gente, Alba, con la promoción del presidente, que era la promoción de Paveliza. Con eso yo coincidí en algunos cursos que yo dejé para después para poder estar en ciclo con los que sí estaban en ciclo, ¿no? Y entonces yo coincidí en cursos de comercio exterior, que era una electiva. Pero Luis Abinader empezó... Yo era matrícula 84. Sí. Después de ti. A pesar de que somos de la misma edad, porque esa es otra. O sea, yo realmente estaba adelantado un año. ¿Tú terminaste el bachillerato de 17? Yo terminé en 1983, pero yo debí de haber terminado en 1984. Y la razón de mi adelanto fue la siguiente. Mis padres, cuando remodelaron la casa colonial donde yo crecí, que yo me sueño en República Dominicana, yo todavía me sueño en esa casa colonial, pues cuando ellos la compraron, era una casa colonial, había que darle mantenimiento y yo era asmático, muy alérgico al polvo. Entonces me mandaron a Santiago. En ese momento yo estaba en preprimario del maternal Montessori de mi tía Raquel, que todavía funciona ahí en la Socorro Sánchez. Sí. Y entonces cuando llego a Santiago... Estuvieron ahí. Fíjate tú qué casualidad. O sea, estuvieron ahí, maternal Montessori. Pues cuando yo llego a Santiago, que me mandan mis padres con mis tías y mis abuelos que todavía vivían, en Santiago no había nada de eso, de preprimario, ni maternal, ni kindergarten. Y me pusieron directo en primero de la escuela anexa, que fue que estudiaron mis padres también. Y ahí yo aprendí a leer. Entonces, cuando vuelvo a la capital, que termina la remodelación de la casa, ya no iba a volver a preprimario, tenía que volver a primero. Y ahí es que entro al Instituto Escuela. Entonces, por eso yo no soy de la misma promoción del presidente y de Pavel y de todos los demás que estudiaron, que es una promoción también de muchos profesionales muy distinguidos. Sino que yo ahí me gradué con ellos, pero no estudié con ellos, ¿no? Sí, me gradué en el 87. Como tuviste un año de retraso porque no te graduaste en el periodo que tú dijiste. Así pero es. Todavía me queda pendiente que te recuerde bien de esos estudiantes, compañeros de carrera que empezaron contigo. Todavía no me queda claro eso. O sea, tú me estás poniendo en problema porque el ácido viejúrico no perdona. No, pero vamos, si no voy a poner aquí el libro de cosas que se olvidan. Sí. No, había muchos. Algunos que han fallecido. Por ejemplo, había un primo de la esposa del presidente. Yo creo que hermano mayor de la esposa del presidente, Ricardo Arbaje, que era brillantísimo. Era de los mejores notas de la promoción. Murió joven, murió hace varios años. Yeah. Muy triste, ¿no? Tuve profesores muy buenos. Miguel Seara me dio 5 materias. Apolinar Veloz era un profesor extraordinario. Estuvo aquí ya en el podcast. Sí, Apolinar me dio Economía Internacional. Tengo que traer a Miguel Seara, porque ahora mismo está un poco ocupado. Claro, no, imagínate. Me dio ¿Qué clase te dio Miguel Seara? Miguel Seara me dio Macroeconomía 1, Macroeconomía 2, Historia del Pensamiento Económico, Política Monetaria y otra más que se me escapa ahora mismo. 5 materias me dio. Tuviste un lujo tú, que te dio 5 materias. Sí. ¿Y Apolinar Veloz? Apolinar me dio Economía Internacional. Lucas Vicens me dio Economía Política. Era un orador realmente extraordinario, Lucas Vicens. Y ahí pues, por primera vez me puse yo a leer los libros que aquí en el estudio lo tienen para la lectura ligera, ¿no? De los visitantes, El Capital. Sí, claro. Muy ligero el libro, ¿no? Ni en lo físico ni en lo intelectual es ligero, olvídate. Eso es sumamente pesado. Sí. 2 libros muy pesados tuve yo que leer ahí en esa licenciatura, porque a Miguel Seara le gustaba dar macroeconomía con la teoría general de Keynes, que es pesado en inglés, más pesado traducirlo al español, porque el traductor que se buscaron en México no fue el mejor traductor. Sí, claro. Es un libro muy pesado de leer.
que él no es que está muy de acuerdo tampoco. Porque además que Keynes lo escribió deliberadamente oscuro, porque él quería como algo así, que fuera una catarsis. Una disrupción. Exactamente, era como una inducción, porque él quería crear un culto macroeconómico, ¿no? O sea, realmente... Bueno, la paz que vino después de una situación bien difícil en Estados Unidos. Sí. Pero dime aparte de Apolinar y de Lucas Vincent, ¿qué profesor tú entiendes que te llegó mucho? O sea, que te enseñó, que te dijo, que te llamó, si se quiere, la atención en buena forma. Dice, Federico, si tú quieres ser un buen estudiante, un buen profesional, tienes que hacer esto. ¿Qué recuerdas tú? Bueno, con Miguel Seara fue el comienzo de mi vocación como investigador, porque Miguel Seara era sumamente y sigue siendo sumamente inquieto. Sí. En esa época él estaba comenzando a escribir sus primeros libros, y yo era asistente de investigación de él. Yo era el único que tenía una computadora. Yo tenía una computadora personal, la Radio Shack modelo 100, fue el primer laptop que salió, que tenía una pantallita pequeñita, pero tenía un teclado decente. Y no había aplicaciones, o sea, todo lo que uno tenía que hacer, lo tenía que hacer programando. Entonces yo, con lenguaje de programación, yo hacía todos los cálculos matriciales. Lo que ahora uno hace en Excel con los ojos cerrados, pues sí, yo lo tenía que hacer digitando, digamos, los cuadros, las columnas de todo. Y entonces, era manual, pero en una pantalla. Exacto. Entonces, leer todo eso, hacer todos los cálculos y producir los resultados. Ya los resultados se producían impresos, ¿no? Entonces, fue toda una experiencia. Y eso me sirvió después para ir al doctorado ya preparado como investigador. Alguien que ya tuvo que gollar la yuca en buen dominicano. Y entonces, pero ya cuando yo llegué a Estados Unidos ya había aplicaciones. Entonces, era mucho más fácil hacer el trabajo. Entonces, con eso significó que yo no tuve que pagar para hacer mi doctorado. Todo lo contrario, a mí me pagaron como asistente de investigación. Y entonces, en los 4 años que había que hacer el doctorado, pues yo hice el doctorado y cada semestre pues había un paper que salía que era parte de mi tesis doctoral. Y cuando yo vine para acá, la entrevista de empleo, mi primer empleo después del doctorado fue con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Pero eso fue con Miguel. Con César Miquel. César Miquel era el representante residente del PNUD. Bueno, él era consultor, pero de otro proyecto. Había muchos proyectos. Yo entré a uno que se llamaba Reestructuración Industrial. Y entonces ahí teníamos que acompañar a los consultores internacionales, a las empresas que querían elevar su competitividad. Yo quiero volver a las aulas todavía, Federico. Yo me estoy tratando de zafar de las aulas de ITEC y tú me insistes en traerme de nuevo, pero está bien. ¿Qué quiero? Porque tú no puedes terminar, está bien que terminaste 3 años, pero aquí no puedes terminar en 3 minutos. Sí. ¿Cuáles fueron los mejores momentos de esos 3 años? Sí. ¿Cuál fue la carrera que más te gustó? ¿Cuál fue la carrera que más te marcó? O sea, yo quiero seguir hablando del aula. Sí. ¿Cuál es la materia? En las aulas, sí. Bueno, mira, había un profesor que después ha sido rector, Marcos Villamán, que estaban... sí, claro. Marcos Villamán era un profesor extraordinario. Él me enseñó pensamiento social contemporáneo. Porque INTEC tiene 3 ciclos, ¿verdad? Un ciclo propedéutico, que es como inicial, donde se dan cosas muy básicas, filosofía, lengua española, ecología. O sea, la primera materia de ecología que yo di en mi vida fue ciencia y naturaleza, así se llama, y se da en el primero o segundo trimestre de INTEC. Después está el ciclo el ciclo formativo, que son esas materias más ya profundas, pero que le dan a uno una base profesional complementaria a la carrera en sí, que ya es el ciclo profesional, que ya son solo de economía. Entonces, en ese ciclo formativo había varias materias de sociología y de historia. Entonces, ahí yo tuve profesores como Willy Lozano, como César Pérez, Introducción a Sociología, Sociología del Subdesarrollo me la dio Willy Lozano, Pensamiento Social Contemporáneo fue Marcos Villamán, y esa clase fue de Teología de la Liberación. O sea, qué revelación fue aquella materia. Eso fue extraordinario. Yo la disfruté inmensamente. Y Marcos Villamán no puede ser más carismático como profesor, que ya los años pues no perdonan, ¿no? Sí. Hace como 6 meses volví en Turey. Sí. Que valga la publicidad. Sí. Y después he coincidido con su esposa, que fue mi jefa mucho tiempo, porque ella era viceministra de Política Exterior Bilateral. Sí. Y entonces, pues ese fue un profesor que ellos todos en gran medida contribuyeron. Carlos Dore daba
prácticas supervisadas, era una forma de ellos ponernos también a investigar en temas sociales. Entonces yo asistí a Carlos Dora en varias de sus investigaciones a través de las prácticas supervisadas que bajo su supervisión pues yo hice. Y de nuevo pues fue una formación muy importante en mi trayectoria como investigador. Y después ya en el ciclo profesional, esos que te mencioné, se me olvida Alberto Veloz. Alberto Veloz fue un magnífico profesor de economía matemática y de econometría. ¿Y Apolinar cómo era? Apolinar buenísimo, buenísimo. Pero era exigente. Era muy riguroso, era muy conocedor, era un profesor profundo, era un gran expositor. Y yo guardo gratos recuerdos de Apolinar como profesor, realmente. Es bueno que vea el podcast. Sí, nos hicimos muy amigos y siempre estábamos intercambiándonos libros. Hemos seguido en contacto después de eso. ¿Y cuál fue el compañero que tú recuerdas que es como o carpetoso o bien exigente contigo, que te acompañó en la carrera? ¿Hiciste algún dúo para hacer la tesis o el monográfico, la exposición final de carrera? Sí, uno siempre tiene su pandilla, entonces en una época... Háblame de la pandilla. En una época, dependiendo del ciclo, pues al principio yo tenía una pandilla con estudiantes que no eran de economía. Quisqueya Enrique, que en paz descanse, se nos fue joven también. Quisqueya le dio un cáncer, pero Quisqueya estaba conmigo en ese ciclo propedéutico inicial. Iván Reyes, que se ha dado un industrial del sector textil y hace uniformes. Topito aquí en la Rómulo Betancourt. Sí. Máximo Ferretti, que siempre jugó fútbol y sigue ligado al fútbol después de viejo. Frank Gómez, dominicano que vivía en Miami, vino aquí a hacer la carrera y ya después que se jubiló, que trabajó mucho tiempo, él se alistó en el Navy, trabajó en submarinos y aprovechó para estudiar más profundo la ingeniería eléctrica. Después terminó trabajando con Siemens y le fue muy bien, se retiró y ahora está de vuelta aquí entre Miami y Santo Domingo. ¿Cómo coincidían ustedes si tenían carreras diferentes? Al principio estamos todos mezclados. Entonces ya la gente se va segregando conforme va avanzando hacia el ciclo profesional. Y mantuviste la amistad con ellos. Y todavía estamos en contacto. No me digas eso. Sí. Y ahí anda de novio con una que era parte de la pandilla también. Sí. Que todos queremos muchísimo. Juni. Okay. Sí. Entonces, nada, o sea, era un grupo realmente... Pero después ya en el ciclo profesional, con quien yo hacía la tarea, y tú me preguntabas, ¿no? Que yo vivía en la zona colonial, ¿cómo yo llegaba a Intec? En esa época el transporte público funcionaba, había una ruta de Onatrate, la ruta 51, uno la cogía en el malecón con 19 de marzo y yo llegaba a Intec. Se tardaba un montón. Se iba cogía la Winston Churchill y hacía después el Vía Crucis. A veces con Iván Reyes, porque Top queda en lo que era la casa de sus padres, entonces a veces yo, si no quería coger el autobús, pues cogía un carro público hasta la casa de sus padres. Ahí en la Rómulo Betancourt, y entonces con él me iba a la universidad. Y era prácticamente de noche la carrera, ¿verdad? O sea, bueno, al principio era por la mañana, a veces era por la tarde, pero las profesionales ya eran por la noche. De noche. ¿Y tú regresabas en carro público también? No, entonces ya conforme fuimos avanzando al ciclo profesional, resulta que Marcos Cochón vivía al doblar de mi casa en la calle Duarte. Y él sí iba en carro. Entonces yo me iba con él, venía con él. Y hacíamos la tarea. Bueno, pues entonces la esposa de Marcos Bisonó, María Antonia Esteva, era parte de la pandilla también. Tami Reynoso, que es viceministra. Ya eran de la carrera, sí. Sí. Tami Reynoso, que es viceministra de Turismo, Asuntos Administrativos, era también parte de esa pandilla. No, era un grupo realmente de gente que ha dado agua que beber, cada uno en sus respectivas. ¿Y tu trabajo final cómo fue? ¿Qué tú elegiste? ¿Una tesis? O sea, sí, realmente no es obligación hacer tesis en Intec. Uno hace un trabajo final. Exacto. Y yo hice un trabajo final sobre la evolución económica. O sea, ya desde esa época yo tenía mucha inclinación por el enfoque evolucionario de la economía, que después lo terminé estudiando en el doctorado, pero como un estudio independiente, porque cuando uno llega a una universidad estadounidense, uno se encuentra que por un lado se aboga mucho por el libre pensamiento y por la democracia y por, digamos, muchas cosas
que después se contradicen con este enfoque más bien ortodoxo que se impone. Y si uno se sale de esa línea, entonces uno no es un economista serio, ¿no? Yo rápidamente entré en rebeldía con la microeconomía digamos... ¿Quién te la dio la microeconomía? Bueno, la microeconomía aquí, bueno, Freddy Domínguez fue mi profesor de microeconomía, una eminencia de profesor, que después llegó a vicepresidente de CODETEL. Sí, correcto. Pero yo me refiero en el doctorado, la microeconomía en el doctorado era totalmente inútil, era una materia que después se ha demostrado, entiende, que todos esos supuestos de la microeconomía, del hombre racional y del agente representativo y todas esas, digamos, todos esos mecanismos analíticos que se entienden por qué se desarrolla para facilitar el desarrollo de los modelos, pero que no se corresponden con la realidad. Entonces, tenemos una formación analítica muy sólida que cuando la queremos utilizar en el terreno, pues no se corresponde con la realidad que tenemos que analizar. Y digamos, ese choque paradigmático yo lo tuve, pero de manera frontal cuando llegué al doctorado, que además se complicaba con el enfoque más ortodoxo también que había de las expectativas racionales, que es transformar el análisis macroeconómico que yo vi aquí de una manera muy avanzada de la mano de Miguel Seara y de Pedro Silverio, fue el otro profesor de macroeconomía, que nos daba el libro de Branson. Ese es mi vecino. Sí, Pedro Silverio era un eminente profesor. Nos daba el libro de Branson de macroeconomía. Entonces, uno llega a Estados Unidos. Sigue siendo vigente ese libro. Sigue siendo un gran economista. En la maestría y cosas así. Pues uno llega al doctorado y ve, yo lo que voy a decir no va a sonar muy grato al oído de muchos colegas míos que juran y perjuran por esa cosa que se llama las expectativas racionales, en la cual no cabe una crisis en las expectativas racionales, porque las expectativas racionales, si tú ves la forma funcional de las expectativas racionales, lo que es una serie de tiempo, y en esa serie de tiempo, cualquier desviación es por un shock, pero el modelo en sí, en su estructura, no es capaz de generar shocks. Para que tú generes shock en un modelo, tienes que tener una estructura no lineal. Y esa estructura no lineal ya se estaba utilizando en la física del momento de mi doctorado, y la teoría del caos y la dinámica no lineal. Yo me metí de cabeza en eso y obviamente me tuve que cambiar del doctorado en economía al doctorado en economía regional, que sí estaba en manos de un profesor que tenía toda una comunidad de investigadores internacional que sí estaban en esa onda, y eso me permitió a mí respirar y tener la verdadera libertad intelectual que yo necesitaba. Qué bueno. Y cuando tú hiciste tu trabajo final, no tesis, sino un análisis final de INTEC, ¿alguien te lo evaluó? Sí, ya el director de la carrera era, yo creo que era Apolinar, el director de la carrera en ese momento. ¿Y con él tuviste alguna...? Sí. No, pero con Apolinar yo me entendía perfectamente. Apolinar es verdad que era un profesor, pero rápidamente se convirtió en un querido amigo. Yeah. Y entonces, o sea, era un diálogo realmente muy, muy productivo siempre que nos juntábamos a trabajar. Pero ¿cuál fue la conclusión de tu trabajo para finalizar esa carrera en INTEC? Sí, o sea... La verdad ¿A qué tú llegaste? ¿Qué conclusiones tú hiciste? No, mi conclusión es que la economía dominicana había evolucionado en un sentido que no era sostenible. O sea, el modelo económico rápidamente se estaba agotando, había que buscar la forma de diversificar. Justo en esa época, cuando yo terminaba la carrera, Jorge Blanco dejó un legado muy positivo. O sea, si bien su gobierno fue bastante tumultuoso en muchos sentidos, nadie puede negar que Jorge Blanco sinceró la situación macroeconómica unificando el tipo de cambio, transparentando todo lo que era la deuda externa, la gestión del sector externo. O sea, hasta que él no hizo eso, todas las políticas de incentivo que desde la época de Balaguer ya estaban vigentes, desde la década del 60, porque la ley 299 es melliza de la ley de incentivo al desarrollo turístico y también de la ley de zonas francas. Todo eso se adoptó a la misma época. Una buena gestión no bien explicada, no bien proyectada. Así es. El manejo político no se correspondió con los logros económicos. Y la herencia que le dejó a Balaguer cuando volvió, que volvió y lo desajustó por su... Aunque lo volvió a ajustar también. Exacto. Y ya en el 92 entonces sí sentó la base de lo que somos hoy. Pero hasta que no se hizo eso, esa diversificación,
que nos permitió a nosotros resistir el COVID. ¿Recuerda lo que fue el COVID? Así es. El COVID le dio un golpe durísimo al turismo, pero el resto de la economía siguió funcionando. Y si no se hubiera logrado esa diversificación, ¿no? Yo creo que la resiliencia dominicana hubiera sido mucho más débil. Terminaste tu INTEC, 3 años, te graduaste tiempo después, como dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste tú cuando terminaste INTEC, pero no te pudiste graduar inmediatamente? Sí. No, yo era funcionario. Como quiera? Yo era un funcionario muy junior del Banco Central. Sí, yo entré al Banco Central antes de terminar la enero carrera del 86, y yo todavía era estudiante. Yo pasé, o sea, yo llevé mi currículum, me llamaron, me hicieron una entrevista, me dieron todos los exámenes. Parece que lo pasé porque me contrataron. Y entonces yo formé parte del primer grupo que trabajó en el tema de deuda externa. ¿Era José Santos Tavera? No, el gobernador era Hugo Guiliani. Hugo Guiliani. Después vino... Después Balaguer vino Luis Julián Pérez. Pero, y con Luis Julián Pérez vino tú empezaste con Hugo Guiliani. Yo comencé con Hugo Guiliani. Hugo Guiliani me mandó a mi primera misión internacional. Yo cumplí los 20 años en esa misión. Siendo estudiante. Mi primera misión internacional fue a Ginebra. Mira qué casualidad. Es donde yo fui embajador 20 años después. 20 años después. Eso fue en el 86 y yo fui en el 99. O sea que 13 años después. 13 años después. Sí. Pues yo fui a Ginebra a evaluar el sistema de deuda externa de la UNTAD. Como yo llevaba, o sea, yo era de lo poco que sabía de computadora en el Banco Central en ese momento. Con 20 años. Sí, y yo cumplí los 20 años ese verano, en el 86. Ya tú sabías tu idioma. Ya tú sabías inglés y... Claro, porque mis padres me mandaron a estudiar inglés muy jovencito. Okay. Y tan pronto terminé, pues me mandaron a estudiar francés muy jovencito. Okay. Y antes de yo terminar el bachillerato, ya yo era trilingüe. Y esa inversión en idiomas, pues fue fundamental en mi carrera. Me permitió, pues, desenvolverme como profesional, desenvolverme como diplomático. Sí. Y eso es fundamental. Y eso es el acceso a otra cultura. Entonces, y a otro mundo, ¿no? Tú cuando empezaste a trabajar en el Banco Central, estudiabas de noche en INTEC. Sí. Y cuando te mandaron a Ginebra, ¿tú tuviste algún permiso de INTEC? Porque... No, el día del viaje era el día de mi último examen de ese semestre, de ese trimestre. Qué bien. Yo recuerdo, Rosagilda Vélez era la profesora de Economía Agrícola, nos dio el examen y de ahí me fui yo para el aeropuerto. Sí. A partir de ahí algunos me pusieron el suizo. Mira, el suizo se va. Entonces... Hasta que tú no te graduaste en INTEC, hiciste tu carrera prácticamente en el Banco Central de ese tiempo. Sí, yo entré enero del 86 y entonces terminé octubre en INTEC, me gradué octubre del 87 y me fui a hacer el doctorado el 1 de junio del 88. Pero necesito que me hable de ese periodo antes de irte al doctorado, como estaba en el Banco Central. Aparte de Ginebra, ¿cuál otra experiencia puedes tú decirnos de haber trabajado en el Banco Central? Sí, ¿Fue el único periodo que tuviste en el Banco Central? ¿Por qué fuiste...? No, cuando yo volví, a ver, en el 94... Sí, porque duraste 5 años, me imagino. Yo volví en el 92 para trabajar con el PNUD. Entonces, duré 1 año en reestructuración industrial. Después, en el 93, Miguel Sambén, secretario técnico de la presidencia... ¿No te dio clases? No me dio clases. Me pidió al PNUD para que me reasignaran de ese proyecto que yo estaba a otro proyecto que él tenía de asesoría. Entonces él quería que yo fuera su asesor. Entonces yo fui su asesor económico, pero pago por el PNUD. Y ahí entro yo al Ministerio de Economía. Él me suelta el expediente de la Ronda Uruguay, que llevaba 7 años, nadie le había puesto atención. Sí, pero, no te vayas tan adelante. Que todavía yo quiero ver a Federico en el Banco Central. Que te fuiste a Ginebra. ¿Qué tiempo duraste en Ginebra? No, eso fue un viaje, una misión oficial de 2 semanas. Yo fui a evaluar el sistema de deuda externa. Entonces, yo me lo encontré muy rudimentario. Si bien hacía el trabajo... ¿Verdad? Sí. Yo me lo encontraba muy rudimentario. Yo dije, esto tienen que modernizar el interface. Eso va a ser muy complicado. Nadie lo va a entender. 10 años después, vuelvo yo a Ginebra, ya siendo viceministro, o sea, subsecretario técnico de la presidencia. Vuelvo con Luis Manuel Piantini, con Héctor Guiliani Curi. Y entonces nosotros fuimos a algo de la OMC, pero yo le conseguí una cita con la UNTAD. Yo me recordé del sistema de la deuda. Digo yo, evalúen esto. Héctor Guiliani era viceministro de Hacienda. Luis Manuel era vicegobernador. Vengan para que vean esto. Yo lo evalué hace 10 años, pero yo creo que ahora sí vale la pena considerarlo. Lo vieron
¿Y qué resulta? Que lo terminaron contratando y lo instalaron. Y eso es lo que funciona todavía el día de hoy. El sistema de deuda externa, SIGADE se llama. Sistema de gestión de la deuda externa de la UNTED. Sí, entonces viniste de Ginebra, 2 semanas que duraste, ¿y qué hiciste en el Banco Central? No, en el Banco Central yo trabajaba. ¿Quién era muy de tu jefe cerca. inmediato? Mi jefe inmediato era doña Gladys Santana. Una profesional a carta cabal, un verdadero pilar en la historia del Banco Central. Sí. Ella era subdirectora, pero ella era que llevaba todo eso. Porque el director era Frank Guerrero, que en paz descanse. Correcto. Pero doña Gladys realmente era el pilar de ese departamento, que terminó siendo gerente. Exacto. Y en un momento muy delicado que se necesitaba. Y después, bueno, con Frank. Del 2000 al 2002. Siendo Frank gobernador, que en paz descanse, doña Gladys era la gerente. Correcto. Entonces, terminaste ese periodo en el Banco Central y ahí dejaste de trabajar en el Banco Central porque te fuiste al doctorado. Sí, yo pedí una... ¿Quién eligió el doctorado? Yo pedí una licencia y no me la dieron. Entonces yo renuncié y me fui. Ya. Y entonces eso me dio la libertad de decidir a qué institución del Estado yo iba a regresar. Correcto. Yo no tenía ninguna obligación de volver al Banco Central, pero tú me preguntaste, ¿tú has vuelto al Banco Central? Yo volví al Banco Central en el 94. Cuando termina la Ronda Uruguay y había que hacer una evaluación del impacto de la Ronda Uruguay, yo me siento con el entonces gobernador Mario Rivitini y don Mario se portó como un caballero, me dijo, no, esto es un tema muy importante, esto si no lo manejamos bien, esto puede desajustar la economía, vamos a hacer un estudio de impacto. Y entonces yo traje consultores de la UNTAD, vino el famoso Luis Abugataz, un verdadero experto en comercio internacional peruano. Hicimos el llamado informe Abugataz, un librito como de 80 páginas. Sí, espérate que tú lo volví a mencionar, pero te fuiste ¿a qué universidad a hacer tu doctorado? Bueno, sí. Me fui a la Universidad de Illinois. En el 87. Eso fue, me fui junio del 88. Ya. Me fui a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. ¿Por qué a esa universidad? Es una pregunta interesante. Eso te iba a decir, ¿por qué la elegiste? Sí. ¿Y no otra? ¿Qué hiciste para, o sea, qué hiciste? Dije, esta es la que voy a elegir, ¿por qué? Sí. Pues la decisión se simplificó por la siguiente razón. En el negocio editorial de mis padres había una pequeña actividad muy marginal que la llevaba mi mamá, que era el suministro de libros dominicanos a las grandes bibliotecas del mundo. La Universidad de Illinois tiene una de las más grandes bibliotecas universitarias. En ese momento tenía 6 millones de títulos. 6 millones. Estamos hablando de 1988 cuando yo me fui. ¿Cuánto tendrá ahora? ¿No? Entonces, la que se ocupaba de las compras vino de visita a la República Dominicana. Y entonces le hicimos una cena en mi casa. Y entonces ya casi yo me estaba graduando. Y entonces ella, a su regreso, nos organizó una visita a la universidad para conocer al profesor de economía que se ocupaba de América Latina, un eminente experto en Brasil que se llamaba Werner Baer, de origen alemán. Hablaba perfecto español, hablaba perfecto portugués. Junto con sus estudiantes, pues me acogieron en esa visita. Fuimos aprovechando que había la Feria del Libro de Nueva York. Entonces de Nueva York nos desviamos a Illinois. Y pues de la visita, pues yo creo que ellos se dieron cuenta de que yo podía contribuir, ¿no?, al trabajo que ellos estaban haciendo. Y todos ellos, estudiantes doctorales, tenían lo que se llama un research assistantship, ¿no?, una asistencia de investigación. Y en virtud de eso, pues podían hacer el doctorado sin tener ellos que pagar la matrícula. Y yo conseguí uno de esos. ¿Te hicieron tus exámenes para yo tuve que pasar el GRE, pero al margen de haber cogido ese examen, ya yo estaba admitido al doctorado. Tuve que cogerlo como parte de la formalidad del proceso. Exacto, sí, como requisito. Y entonces ahí yo me pasé los 4 años de Research Assistant. Pero espérate, ¿y quién pagó la universidad? Es lo que te digo, el Research Assistantship de la universidad. Okay. Ahora, en esta época que se está viviendo, donde ha cambiado el enfoque. O sea, tus padres no tuvieron que buscar dinero porque obviamente siempre le mandan algo a uno, sí. ¿no? Pero lo que es la matrícula, el seguro médico, que es sumamente importante en Estados Unidos. Sí. Yo tuve 2 hijos en Estados Unidos. Mis 2 hijos mayores, Catherine nació en el 88. Ay, qué bien. Y Felipe nació en el 90. ¿Tú te habías casado ya? Yo me fui recién casado. Sí. Qué bien. ¿Y te llevaste a tu esposa? Me llevé a mi primera esposa, sí, que hizo su maestría allá. Él en Pérez, ella escribe en el Diario Libre.
tiene una columna 2 veces a la semana, es una eminente economista. Después ella, en algún momento, ella ingresó al Banco Central y ahí tuvo una larga carrera en el Banco Central, terminó retirándose. Ellen Pérez Ducey. Ah, pero sí, ella. Esa es mi primera esposa. Yo la leo una siempre. eminente economista, yo la leo gran siempre. profesional. De hecho, escribió ahora, reciente, leí la última que ya. Pues, qué bien. Y ella realmente hizo carrera en el Banco Central. Yo tuve una breve estadía al principio de mi carrera en el Banco Central de 2 años. Y después, con don Mario, fui asesor de don Mario. A don Mario lo sustituye Héctor Valdés. Sí. A don Mario lo sustituye Héctor Valdés. Héctor Valdés continúa trabajando conmigo. Y entonces, cuando me hacen subsecretario, pues ya yo no puedo seguir siendo asesor del Banco Central porque era subsecretario. Pero seguí trabajando muy de cerca con Héctor Valdés, a quien considero uno de los 2 grandes jefes que yo he tenido. El otro fue don Carlos Morales, que en paz descanse. Son 2 gente que me enseñaron lo que es jefear. Esos son 2 jefes, gente que tienen los timbales bien puestos, que saben cómo que se hace la cosa. Yo tengo gran admiración y respeto. Mira, los 4 años de tu doctorado, háblame de eso. Háblame de profesores, háblame de experiencia que hiciste, porque como tú te ganaste prácticamente la carrera, no tuviste que pagarla, sino que te la ganaste tú mismo. ¿Cómo lo lograste? O sea, que está bien, hubo un programa, pero algo tú tenías que hacer para ganarte ese derecho. No. Yo era asistente de investigación, primero de Werner Baer, pero después de mi asesor de tesis doctoral, el profesor Jeffrey Hewins, que era toda una autoridad, ya él se retiró, pero él era el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Economía Regional. Y donde quiera que yo voy me encuentro exdiscípulos de él. En Corea hay toda una mafia coreana, exalumnos, ¿no?, de Jeffrey Hewins. En Australia, en Indonesia, exactamente. Países donde la política de economía regional para descentralizar el desarrollo pues es absolutamente central. Entonces, ¿cómo fueron esos 4 años? Esos 4 años fueron una cosa extraordinaria. O sea, yo de verdad disfruté inmensamente. ¿Se trabajaba de día y se estudiaba de noche? ¿O sí, o sea, se estudiaba a la hora que hubiera que estudiar. La gente cree que es fácil, doctor, solo un doctorado. O sea, sí. Pavel me hizo la historia de que es un doctorado. Un doctorado no es fácil. Es como casi el doble de esfuerzo de ser una carrera profesional. Jeffrey Hewins tenía una infraestructura ideal para motivar al estudiante a producir permanentemente. Primero, él no solamente tenía estos vínculos internacionales profesionales que nos mantenía a nosotros yendo a conferencias internacionales todo el tiempo. Ajá. Entonces yo presenté papers. ¿En la misma universidad o fuera de la universidad? En otras universidades que acogían estas grandes conferencias internacionales. Yo fui a Lexington, fui a Monterrey, California, fui a Nueva Orleans. Y cada visita de esa era presentar un paper. Y cada paper de eso era un capítulo de mi tesis, ¿no? Ya, dependiendo de la distancia del avión o vehículo. Había o tren. cuarto para eso. El profesor buscaba de dónde, ¿no? No sé, de hecho, cuando fuimos a Nueva Orleans, la universidad nos prestó una minivan y bajamos manejando de Illinois a Nueva Orleans. Fue como 14 horas manejando. Sí, correcto. En pleno invierno, nieve y de todo. Pero como cuando llegamos a Nueva Orleans, pues había un ambientazo ahí. Eso, una ciudad latina, Nueva Orleans. Sí, muy musical. Realmente con una impronta española muy fuerte, ¿no? Sí. La arquitectura de Nueva Orleans, el parque central de Nueva Orleans, como el Parque Colón. Sí, es como muy tropical. Zafa. Muy tropical. Entonces, esos 4 años, ¿qué experiencia tuviste? Una única experiencia o 2 o 3 experiencias que tuviste. No, pero esto Dios no lo... Esto me marcó. Me marcó mi relación con mi profesor, que me puso a producir. Me marcó mi relación con un eminente profesor de origen ruso, pero de ciudadanía israelí, Michael Sonic, en paz descanse, que era un matemático. Y entonces él aterrizó sus matemáticas sumamente avanzadas de dinámica no lineal al análisis de la economía regional. Y entonces, usando esos instrumentales que él me dio, pues hice yo mi tesis doctoral, el análisis de la evolución económica en las regiones. Entonces, usando métodos econométricos, métodos de la econometría bayesiana, análisis de insumo-producto, o sea, toda una serie de instrumentales para el análisis de la evolución de las estructuras económicas a nivel subnacional y a nivel supranacional en el caso de la Unión Europea, que habían estadísticas ya en esa época, que ahora hay cada vez más, de las relaciones, digamos, intrarregionales e interregionales, ¿no? O sea, piensa en la Unión Europea. La Unión Europea son ahora 27 países, porque el Reino Unido se salió, pero dentro de la Unión Europea tú tienes regiones subnacionales
de las cuales hay estadísticas y de cómo se relacionan esas regiones subnacionales con otras regiones subnacionales de los otros países. Entonces uno ve realmente dónde que están los sectores dinámicos que mueven la economía europea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sectores dinámicos? Aquellos cuyo crecimiento pues atrae a todos los demás. Y entonces yo desarrollé toda una serie de instrumentales para identificar los llamados sectores propulsivos y sectores reactivos. Muy interesante. ¿No? Eso fue... Y te soltaban para que tú dieras una conclusión. No, imagínate, y además, ¿entiendes? Cada capítulo de esto publicado en journals, ¿entiendes? Porque primero lo presentaba en las conferencias internacionales y después se mandaba a los journals y había revistas como la revista del análisis insumo-producto, y entonces ahí, el capítulo 1 de mi tesis, ahí está de capítulo 1 de esa revista. Yeah. Y así. Y no hubo un momento en que tú dices, bueno, yo le voy a presentar esto a este profesor, creo que me la estoy comiendo, y que el profesor te haya dicho, no, Federico, mire, eso no tiene sentido por esto, Sí. por esto. Sí, pero claro, porque esa era otra. O sea, yo te decía, él nos tenía una infraestructura de estímulo a la producción. Una de esas instancias que él tenía, que era sumamente provechosa, era todos los viernes había que presentar algo. Alguien tenía que presentar algo, todos los viernes. Y ahí estaban los profesores, estaban los demás estudiantes. ¿Lo elegían al azar? Sí, no, bueno, uno se ponía en turno, ¿verdad? Ah, ok. Uno se ponía en turno. Entonces... Eso pues era... Y ahí hasta los mismos estudiantes te hacían las Claro, preguntas. y ahí realmente había que hilar fino. Eso es duro. Pero lo más importante era, digamos, desarrollar esa práctica de exposición. Correcto. Que eso no se enseña. Correcto. O sea, cuando uno está sentado en un aula, uno toma nota, uno atiende, uno hace preguntas, uno coge el examen, entrega el trabajo final y se acabó. Pero ¿dónde le enseñan a uno a desenvolverse como profesional? No, ese seminario de los viernes era el entrenamiento y a coger la seguridad del conocimiento. Así es. Sí. Mira, esos 4 años ya tú lo terminas y ahí sí decides venir para acá. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para que tú me digas ese regreso tuyo de 4 años de doctorado que hiciste en Illinois. Se ven como algo frío. Por eso, aquí en Parval, intentamos que se sientan más humanos, que entiendan que esas cifras son sus sueños acercándose cada vez más. Y para hacerlo realidad, ahora también estamos en la ciudad de Santiago. Siempre hemos tenido en nuestra planificación estratégica de expansión ir a la región norte. Nuestra familia oriunda de San Francisco de Macorís, nuestro padre desarrollado en las mejores causas de la región y nuestra madre también es oriunda de Santiago, nos hace tener un amor especial a la región norte y por esto nos sentimos ibaeños. Es una ciudad que abraza, por eso le dicen la ciudad corazón. Los santiagueros son personas de mucha energía, de mucha avanzada, gente de desarrollo y de crecimiento económico. Y eso para Parval, para las operaciones financieras, es el mejor ambiente, es un campo fértil. Dentro de los factores más relevantes que nosotros evaluamos es el personal. Nuestras expectativas fueron superadas con creces. Santiago puede esperar lo mejor del talento de Parval, las mejores soluciones financieras. En Parval nos diferenciamos por eso. Más que vender un producto financiero, ese apoyo y esa asesoría personalizada. Formamos parte de lo que son los objetivos de nuestros clientes. Hoy completamos un gran sueño de hoy aperturar esta sucursal aquí en la ciudad corazón.
Federico, ya tú eres doctor en economía. Tú te propusiste ser doctor en economía desde que comenzaste a estudiar economía. Y terminaste en el 92 tu doctorado y volviste al Banco Central. Regreso o al PNUD. Yo volví a la entrevista de empleo. Yo no tenía empleo realmente. Y dejé la tesis lista. Llegaste sin empleo a la República Dominicana. Yo realmente no había presentado la tesis. Yo vine al empleo, a la entrevista de empleo, conseguí el empleo. Pero perdón, y tú desde que tú estabas allá ya tú sabías que No, tú viniste. Ese era un momento, recuérdate lo que fue 1992. 1992 fue el año que Balaguer hizo la reforma sin el FMI. ¿Y cómo él hizo eso? Pues le pidió a César Miquel, representante residente del PNUD, que le buscara los consultores. Entonces se buscó un equipo de consultores en distintas disciplinas. Y entonces esos consultores internacionales tenían contrapartes locales. Héctor Liliani y Jaime Ariti eran los contrapartes de la reforma fiscal. Correcto. Yo fui contraparte de esta reforma de la competitividad junto con otros economistas, no era yo el único. Y así en las distintas áreas. Nada tonto Balaguer, ¿eh? Sí. ¿Y por qué lo hizo con el PNUD? Porque el PNUD no le ponía condicionalidad. Exacto. Cuando vino el FMI ya estaba todo hecho. Entonces ya estaba igual, ¿no? Muy hábil, muy hábil. Sí. Pero fue una reforma clave, o sea, la reforma arancelaria, la reforma tributaria. Entonces tú trabajaste en esa parte de... Yo trabajé en el aspecto de competitividad. A mí me encargaron el sector textil, el sector alimenticio y el sector servicios, ¿no? Entonces yo traía ¿Cómo te enteraste de esa posición? Es una buena pregunta. ¿Cómo yo me enteré? La verdad que yo no me acuerdo. Yo sé que yo conseguí que me entrevistaran. ¿No habrá sido Miguel Seara Jato o alguien así? No. Yo conseguí que me entrevistaran. Me entrevistó Bruno Calderone, se llamaba, que era el representante residente adjunto, un italiano. Y yo pasé la entrevista y a partir de ahí me integré al equipo. Yeah. Duré un año haciendo eso. Una de las cosas más interesantes que hice, aparte de sumergirme en la realidad del sector productivo y cómo ahí yo pude palpar de primera mano cómo había una dualidad total en la economía dominicana. Tú tenías un sector textil de la economía nacional y un sector textil sumamente competitivo y actualizado en zona franca. Que no se hablaban. Todo lo que había que hacer era simplemente conectarlo, que uno viera lo que hacía el otro y tratar de hacer benchmarking para ver si subía de nivel, ¿no? Eso era todo lo que había que hacer. Nos hubiéramos ahorrado los consultores, nos hubiéramos ahorrado todo. Pero yo de una vez me di cuenta, el sector alimenticio, ahí hice amigos entrañables como los Morenos, Jesús y sobre todo Jaime, su esposa Dolores, o sea, gente que todavía al día de hoy yo los considero de mis amigos más queridos. Los conocí ahí en esos menesteres de la reestructuración industrial. Jaime Moreno es... Que es un gran economista. Economista. Sí. Pues, pero una de las cosas más interesantes que yo hice, aparte de ese conocimiento de primera mano de la realidad del sector productivo, fue conectar a, digamos, nuestros estudiantes de término de INTEC, de Ingeniería Industrial, con estas empresas que estábamos dándole consultoría. Porque hasta ese momento las universidades no lograban que sus estudiantes pues se sumergieran en esa realidad que le iba a tocar después, cuando salieran como profesionales. Correcto. O sea, se encontraban con la empresa ya cuando se graduaban. No. Vengan ahora que todavía están estudiando para que vayan viendo, para que vayan familiarizándose con esa realidad y sírvanos de antena de ese conocimiento que viene de fuera de los consultores para que se queden ustedes aquí adentro reproduciéndolo, ¿no? Y asegurándonos que todo eso pues se hace y se hace bien y además se documenta para después los estudios de caso y digamos los informes que haya que hacer. Y ahí pues conocí gente brillantísima, de los cuales se destaca Sergio Grullón, el hijo de Sergio Grullón, que después fue ministro de la presidencia, que es un ingeniero industrial, después fue a hacer el doctorado a Georgia Tech. Y ahí se mantiene entre República Dominicana y Georgia, Atlanta. Fue después rector del ITLA, ¿no? Exacto. O sea, gente de primera. En algún momento yo fui director de la carrera de INTEC entre 92 y 93. Ajá. Sí. O 93 y 94. Director de economía, Sí. de la carrera de Sí. economía. Después que yo salí de esa reestructuración industrial y pasé a ser asesor del ministro de Economía, o sea, del secretario técnico Miguel Sanbén.
yo entré de director de la carrera de Economía y fui profesor de Desarrollo Económico y asesor de las tesis que se hicieron en ese momento. O sea, vámonos por parte. En el 92 llegaste a tu entrevista de empleo para el PNUD, Sí. duraste un año en Reestructuración industrial. Te pasaste a ser asesor de Miguel Sanben Sí. en economía. También como asesor del PNUD, Asesor del PNUD pero también. en la tarde Y ya entonces tenía me tiempo iba, para hacer me iba a ser Intec profesor. de director de la carrera y de profesor de Desarrollo Económico. ¿Te gustaba, te gustó la...? Me encanta. Eso es lo que de verdad a mí me gusta. Mi vocación es de profesor. O sea, profesor. Lo que pasa es que hay que vivir. Me metí Eso, en embajador. eso se heredó de tu madre. Sí. Sí. Yo tengo la docencia por los dos lados, porque mi abuelo, Antonio Cuello, siempre fue un gran profesor. También fundó APEC, fundó la Academia Santiago, que todavía funciona en Santiago. De hecho, los grandes empresarios santiagueros, esos grandes empresarios, Los León, Manuel Rosario Ureña, yo creo que don Alejandro Espaillá, o sea, muchísima gente, don Alejandro Grullón, perdón, Sí. muchísima gente que, digamos, son pilares, ¿no?, del empresariado dominicano, estudiaron con mi abuelo en la Academia Santiago, Qué que bien. tenía los estudios comerciales. Ahí era que salían contabilidad, taquigrafía, mecanografía, todas esas cosas esenciales para hacer negocio, ¿no? ¿Y qué tiempo duraste dando clases? En esa fase duré lamentablemente muy poco, porque en mis funciones como asesor económico del ministro, No pues, te da comencé tiempo. a viajar mucho. No te da tiempo. Sobre todo el tema de la Ronda Uruguay me puso a viajar mucho rápido. O sea, Entonces, algo que te gustaba, tuviste que dejarlo. yo comencé en el 93 y ya en mayo del 94 fue Tuviste el que- cierre de la Ronda Uruguay. Yo tuve que poner mi renuncia porque estaba viajando demasiado. Entonces ya al año ya yo era subsecretario. Y siendo subsecretario, ahí fue que viajé. Los primeros 90 días, yo creo que yo tuve de viaje 53. No o sea, me fue una digas. locura, porque todos los viajes del ministro se me pegaban a mí. Los ministros, Y muchas en veces la me ronda de gustaba Uruguay, viajar. ¿qué hiciste? ¿Cómo fue la dinámica? La Ronda de Uruguay, lo primero fue organizar el país para darle seguimiento. Y cualquier proceso, así que yo funciono. O sea, aquí las cosas no se pueden hacer escondido. Aquí hay que ser transparente. Las cosas tienen que tener un consenso por detrás. A nuestro empresariado, a nuestras instituciones, no se le puede dar un palo acechado. Si se va a hacer algo, hay que hacerlo con transparencia. Entonces, esos 7 años que no se le puso atención, el trabajo de 7 años hubo que hacerlo en menos de un año. Meses. Y entonces, por suerte existía un Eso mecanismo. bajo la sombrilla de Miguel Sanben. Lo que La pasa es Ronda que es lo que te iba a decir. O sea, yo era una de las instituciones involucradas. Y cada Ya. institución tenía su pedazo del pastel de la responsabilidad. Correcto. Agricultura tenía que haberse ocupado de las negociaciones Exactamente. agrícolas. Nadie fue. Industria y comercio tenía que haberse ocupado de las negociaciones industriales. Que yo recuerde, nadie fue. Al final se integró Marcelo Puello, pero ya eso era en el gobierno de Leonel Fernández, que él fue Sí, en el subsecretario. 96. Y fue un excelente subsecretario, y con él yo viajé muchísimo a las otras negociaciones que vinieron después, con Centroamérica, con CARICOM, con el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Dios ¿no? mío. Entonces, pero bueno, la Ronda Uruguay no se le dio seguimiento. Entonces, yo negocié servicio, yo fui a negociar servicio y después me ocupé junto con Luis Abugataz de hacer la evaluación del impacto de la Ronda Uruguay. Con esa evaluación del impacto de la ¿Quién Ronda es Luis Uruguay, Abugataz? Luis Abugataz, un eminente experto peruano de comercio internacional que nos consiguió la UNCTAD y que así en cuestión de meses se familiarizó con el entorno legislativo de la República Dominicana en cuanto a comercio internacional y lo evaluó a la luz de los compromisos asumidos en la Ronda Uruguay. Cuestión de saber qué había que hacer. El informe de él nos permitió a nosotros programar las reformas. El Banco Central, ya lo mencioné, el apoyo invaluable de don Héctor Valdés. ¿Tú volviste entonces al Banco Central en el 94? Y ahí sí. Antes de ser subsecretario, yo fui asesor del gobernador 2 años. Y con Luis Manuel, pues, 94 trabajé muy de cerca 96. también. 94 al 90. O sea, Ya final del don 93. Héctor era gobernador. Sí. Yo creo que no fueron exactamente 2 años, fueron un poco Ya. menos de 2 años, porque fue todo el 93. No todo el 93, todo el 94 y parte del 95. En Ya. marzo del 95 me hacen subsecretario y entonces ahí ya yo tuve que lamentablemente renunciar porque ya con ese nivel
nombramiento político no era de... compatible ser el subsecretario técnico de la presidencia, equivalente Ya. a viceministro de Economía. Correcto. En el MEPIT de hoy. Correcto. Bajo ¿quién estaba como secretario? Pues yo tuve varios secretarios. Yo tuve Miguel Sanbén, me contrata de asesor, pero a Miguel Sanbén lo sustituye Quique Antún. Y entonces a Quique Antún yo le decía así, porque a todas estas reuniones del GATT van muchísimos contrapartes míos y toditos son sus secretarios. Entonces yo soy aquí el único asesor. Pero fuerte. resulta el que lleva el expediente soy yo, porque yo soy el que está haciendo la evaluación y programando la reforma. Pero con todo respeto, y él me miró así muy inteligente, que es Quique, y digo yo, qué puya me estará tirando este. Pero en eso cambian a Quique y ponen, ¿cómo se llamaba? Que también fue un gran jefe, yo trabajé muy bien con él. Su esposa fue candidata a senadora. Pues yo creo que ya había entrado Leonel, entonces... Leonel trajo a Eduardo Selman. Exacto. Juan Luis Seliman. Juan Luis Seliman fue el último secretario técnico de la presidencia de Balaguer. Exactamente. Y bajo Juan Luis Seliman es que él le presenta al presidente Balaguer la propuesta de hacerme subsecretario. Y después de procedencia familiar, ¿cómo ha hecho eso tan joven? Y entonces, no, es que el hijo de José Israel Cuello. Y entonces lanzó un expropiario. Sí, estaba hablando de todavía no llega a los 30 años tú. Yo, eso en el 95, sí. Yo cumplí 29. Exacto. Pero el nombramiento salió en marzo del 95. Y cuando yo todavía no tenía 29. Ya doctor en economía. Y cuando dijeron que tú eras hijo de José Israel Cuello, de José Israel Cuello. Lanzó un exabrupto, así que no se puede repetir en público, ¿no? Ante las cámaras. Muy bien, Seliman, tiene su decreto. Sí, porque de todas maneras, independientemente de que políticamente no iban a coincidir nunca, había respeto de la persona, para que respetaba a la gente. Yo consulté a mi papá, y mira, hay un nombramiento en curso. Y él me dijo, no, es un reconocimiento, un trabajo profesional que tú has hecho. Exactamente. Y el día que salió el nombramiento, ese día mi papá se aseguró de darle bien duro, para que no hubiera ningún tipo de confusión de que le estaban comprando su opinión con un carguito para el hijo, ¿no? Está como pasó con Paveliza y el papá, bueno. que hacía sus cosas también. Entonces, te quedaste ahí con Juan Luis Seliman, pero... Y después viene Leonel. Y con Eduardo Selman. Con Eduardo Selman. Y Leonel tuvo la cortesía de sacar un decreto nuevo, volviendo a nombrar subsecretario. Para que no hubiera duda. Sí. Ya. Y yo trabajé muy bien en esos 2 años con Eduardo Selman. Ahí me hasta tocó, el 98. Esos 2 años con Eduardo Selman fue que de verdad yo hice las grandes reformas que me tocó hacer derivados de la OMC. ¿Cuáles? O sea, piensa los organismos de la globalización. Ya, vamos. Digamos, el Indotel, ¿no? Sí. Instituto Dominicano de Telecomunicaciones. Correcto. Esa fue una de las reformas que yo dirigí. La Oficina Nacional de Derecho de Autor. La Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Después, mucho tiempo después, pero eso yo lo dejé listo antes de irme a Ginebra de embajador, salió Pro Consumidor. Mucho tiempo después salió Pro Competencia, ¿no? Una ley de valoración aduanera. La creación de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales. Eso fue un decreto que yo redacté como parte de ese programa de reforma, ¿no? Que todavía la preside la Cancillería y que siempre es un lío. Que ¿quién que tiene el mandato negociador? ¿Cancillería o Industria y Comercio? Bueno, ahí es claro. El mandato negociador lo tiene la Comisión de Negociaciones. La preside Cancillería. El secretario ejecutivo es el viceministro de Asuntos Económicos, pero el mandato negociador es de la comisión, es un mandato colectivo, porque las negociaciones lo tocan todo. Y ahora, por ejemplo, me están dando, en mis nuevas funciones, al reintegrarme al país después de 6 embajadas, las funciones que me están dando de ocuparme del ingreso a la OCDE. La OCDE, o sea, el tema de la OMC es peccata minuta en comparación con lo que va a ser para el país ingresar a la OCDE, porque eso lo toca todo, no solo el comercio, no solo la competencia, no solo la propiedad industrial y la propiedad intelectual en general, sino todo lo que es la gobernabilidad en la República Dominicana. Y yo espero que en un futuro programa pues, podamos dedicarle ¿Quién tiempo. era el canciller del 96 al 2000 de Leonel? Eduardo Latorre, que en paz descanse. Eduardo Latorre. Un gran canciller, Sí. con quien trabajé también muy de cerca ya como embajador. Me mandaron correcto. a Ginebra, después que yo dejé todas esas reformas listas,
pues el presidente Fernández me mandó a mi primer cargo diplomático. Y desde entonces yo he estado en Cancillería. No fue mucho trabajo hacer toda esa reforma. ¿Qué equipo tú tenías para trabajar? Porque Eso fue fantástico. Yo logré atraer un montón de gente. O sea, el secreto de haber hecho todo eso en tan poco tiempo fue haber atraído un montón de gente. Por eso, por eso quiero que por eso te lo menciono. El presidente Fernández sacó un decreto, la Comisión de Reforma de la Política de Competencia, o para crear un régimen de competencia, porque era un enfoque mucho más abarcador que lo que terminó saliendo. Y de esa comisión salió un código de ordenamiento del mercado, y cada libro de ese código era un tema: propiedad industrial, derecho de autor, protección al consumidor, promoción y protección de la libre competencia, represión de la competencia desleal. Ese libro siempre se quedó pendiente. La competencia desleal en el mercado interno, no la competencia desleal en el sentido del comercio. Se quedó pendiente ese. Ese se quedó pendiente. Qué pena. Sí. Esa competencia desleal, ¿entiende? Cuando, por ejemplo... Todavía le hace daño a la economía dominicana. Que la competencia, por ejemplo, comience a regar información falsa sobre un competidor. Exacto. Eso no se reprime porque no es un delito. Esa ley, si se hubiera aprobado como la propusimos, pues en ese equipo había gente de primera categoría que yo le tengo gran respeto y admiración: Luis Miguel Pereira, Angélica Novoa, Mirna Miama Nielsen, un montón de gente. De mencionar más. Doña Margarita Cedeño era parte de ese equipo, o sea, que era subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo, y que nada, participaba, y después se integró a las negociaciones. Ella era vicepresidenta de la Comisión Negociadora de Inversión Extranjera en el ALCA. Algunas veces se interesó en la política de competencia y coincidimos en esas negociaciones que se llevaban en Perú. ¿De cuánto era el equipo más o menos? Dependiendo del tema, pues había equipos más o menos numerosos, había una comisión para la reforma. Habían algunos externos que no eran necesariamente, dependían directamente del en el Indotel, por ejemplo, la reforma del Indotel fue lindísima porque fue una reforma tripartita, la creación del Indotel. Yo tenía equipo de consultores internacionales. Exacto. De los cuales el más eminente es un argentino llamado Federico Pinedo, que se hizo gran amigo de la República Dominicana, y esos vínculos pues siguen vivos, ¿no? Entonces, ¿cómo logran conectar con esos asesores internacionales? Sí, ¿Cómo lo logran? ¿Quién se lo...? Bueno, la UIT, en ese caso particular, como era telecomunicaciones, pues el organismo contraparte internacional era la UIT. La UIT consiguió el equipo internacional. Las empresas designaron a sus representantes locales. Entonces, gente como Fabiola Medina iba a las reuniones, gente como Angélica Novoa, que todavía estaba en Codetel. Y entonces yo tenía mi equipo nacional, y yo tenía nada más y nada menos que Arita Vergés, entonces de Farray, después fue viuda Farray, que después fue juez de la Suprema. Esa era mi abogada nacional para esa reforma. Odil Batista era la economista. O sea, tenía un equipo nacional del gobierno, un equipo nacional de las empresas y un equipo internacional de consultores. Y ahí juntos pues sacamos el Indotel, la Ley General de Telecomunicaciones, todos los reglamentos. El financiamiento inicial vino de las propias empresas que se lo entregaron al PNUD sin ningún tipo de exigencia. Aquí está el dinero. Y ya cuando se requería dinero para poner en ejecución la reforma, yo me senté con el Banco Mundial, y el Banco Mundial, o sea, dio gala de su eficiencia, y en cosa de meses ya yo tenía $2 millones disponibles para ya ejecutar la reforma, y eso fue un adelanto del préstamo de 15 millones que nos dieron. Fíjate qué maravilla de organismo internacional. Mientras otros organismos se pasan la vida poniéndote periquito para desembolsarte el primer centavo, el Banco Mundial nos adelantó 2 millones en lo que salía el préstamo. Y así cuando salió el préstamo ya la reforma estaba hecha. Qué bien, qué bien. Sí. Entonces, en el 98, ¿por qué tú aceptas el puesto de embajador? El decreto salió... Con tanta productividad de parte tuya, con el equipo que tuviste, y todas esas cosas, dejaste alguna cosa pendiente, de hecho. ¿Por qué te motivó a aceptar un puesto de embajador? Hay quien dice que entra al servicio diplomático a la carrera, ¿no? Yo entré a la carrera, y en esa época no había carrera diplomática, y yo no puedo decir que entré a la carrera, entre comillas, porque cuando yo entro al cargo de embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, la Oficina Europea de la ONU y la Organización Mundial del Comercio, ese era mi decreto, cuando yo entro a ese cargo, ya yo llevaba 6 años
6 años yendo a Ginebra, desde el 93 hasta el 99. Exactamente, porque fuiste en el 93 con Miguel Zambén, te mandó para Pero allá. no es que di que yendo 6 años, no. Yendo 10 veces al año durante 6 años. Yo hice un montón de viajes. Yo subí de 0 a Executive ¿Cómo 10 veces Platinum. al año? O sea, cada 32 días tú viajabas. Yo iba cada rato, yo tenía que ir a las reuniones de telecomunicaciones, yo tenía que ir a las reuniones de servicios financieros, yo tenía que ir a las reuniones de transporte marítimo, yo tenía que ir a las reuniones de la UNTA. Pero o sea, que tú ibas y volvías, o sea, como que de aquí a la Santiago. Yo vivía montado en un avión, aquello era terrible para mi familia, porque mis hijos tuvieron que colgar una foto en la puerta de su habitación para recordarse de mí. Y mi hijo me llamaba, papi, son las 5 de la tarde, ¿dónde tú estás? Mi pobre hijo Felipe, ¿no? Él añoraba mi presencia. Sí. Entonces yo pues tuve ese privilegio de llegar a Ginebra con mucha experiencia en los organismos de Ginebra. O sea, yo no llegué a aprender el oficio de embajador, ya yo tenía 6 años de experiencia como delegado ante esas reuniones internacionales donde presidí comités, presidí grupos de trabajo. Yo presidí la Comisión de Comercio, yo presidí el grupo de expertos sobre turismo. En los viajes. En los viajes. Yo presidí varios grupos de política de competencia en la UNTAD, en el CELA de Venezuela, en la OCDE. O sea, el día que yo llegué a Ginebra, dejé a mi familia instalada en la casa que acababa de alquilar y cogí el tren a París a presidir una reunión de política de competencia en la OCDE. Frédéric Geny ya estaba en esa época y todavía sigue siendo. ¿Qué tiempo dura el trayecto? Como 3 horas en tren, muy bonito viaje, una cosa, una maravilla. En el TGV, sí, uno pasa por Lyon y llega a la Gare de Lyon de París, una maravilla. Claro. Eso fue por invitación de la OCDE, ¿no? Pero ¿quién te convence a coger el puesto de embajador? No. 98. A mí no me hubo que convencerme, yo se lo pedí al presidente. El presidente viene una ronda, van a lanzar una ronda y el país necesita un embajador. Entonces yo quiero que usted me considere, porque mire todo lo que yo he hecho. ¿Cómo tuviste la oportunidad de hablar con el presidente de eso? Yo pedí cita y me senté con él. ¿Verdad? No te pero no te bloqueó nadie. Yo se lo pedí, yo acababa de llegar de una reunión del CELA y entonces yo le pedí cita y ese era un día, parece que había sido un día muy duro y yo recuerdo que él después de un discurso muy duro terminó destituyendo al jefe de la Fuerza Armada, no sé qué lío sí, pasó. aquella vez, sí. Pues ese día que él acababa de tener su altercado, él como que botó el golpe hablando conmigo, yo fui como su release. Y yo hablé con el presidente Fernández, le conté de esta reunión que yo acababa de tener en el CELA y el rol protagónico que había tenido, como me habían puesto a presidir la reunión. Y a mí me gustaría pues poner a su orden esta experiencia para quizás asumir la misión ante la ONU y la OMC en Ginebra. Me gustaría pues asumir eso porque ya sería como la continuación lógica de mi carrera en el gobierno. Y sobre todo pues representar al país en un momento que se va a lanzar una ronda. La ronda no se lanzó tan rápido como yo pensaba que se iba a lanzar. Se terminó lanzando en el 2001 en Doha. No me digas. Donde terminé yo de embajador después, mucho tiempo después. Porque, o sea, lo que se esperaba que se lanzara la ronda era en Seattle. Y yo no sé si tú recuerdas que la ronda de Seattle fue una debacle. ¿Y tú todavía no había hablado con Eduardo Latorre sobre eso? ¿Tú hablaste primero con el presidente antes de hablar con Eduardo Latorre? Bueno, don Eduardo sabía que yo quería ser embajador, claro que sí. Don Eduardo siempre fue un gran amigo, un gran ¿Y el presidente se fue ese mismo día? Después nos encontramos siendo el cónsul en Nueva York y yo embajador ante la ONU. No me digas. Coincidimos de nuevo. Y el presidente se convenció ese mismo día que tú le hablaste. Bueno, eso fue, a mí me parece que fue como noviembre del 97. ¿Hablaste español, inglés o francés? Porque los dos hablan lo mismo. Sí, en términos de idioma. No, hablamos en español. Okay. Sí. No, eso fue finales del 96. Y entonces él se tomó 2 años para decidirse. Pero esos fueron los 2 años donde yo hice lo que tenía que hacer. Correcto. Todas estas reformas que se habían identificado y que él como viceministro, como subsecretario, pues era mi responsabilidad dejársela hecha. Él te llamó, venga acá. Y entonces salió el decreto, el último decreto del 98. Sin haberte llamado antes. Sí, eso fue... Realmente no, a mí me avisaron. Yo tuve que ir a una reunión del CELA en La Habana, la única vez que he ido a La Habana. Y llegando de La Habana... me llama el entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, don Yuyo de Alessandro, que en paz descanse. Me llamó don Yuyo, Federico, te vas para Ginebra. Digo, yo no me digas, sí.
Ya el canciller y el presidente hablaron y Eduardo Selman está informado. No, bueno, ya en ese momento era Temo el secretario. Sí, exacto. Y entonces, pues Temo me hizo mi despedida y reunió a todo el equipo en un salón muy bonito que hay en el tercer piso en Palacio. Y nada, fue fantástico, ¿no? Entonces, arrancaste para Ginebra. Me fui a Ginebra, me fui solo. Y vamos a ver, Federico, ¿qué hiciste? Buscar casa en Ginebra es muy difícil. Porque, ¿tu familia aquí y te fuiste para Ginebra? Sí, los niños tenían que terminar el colegio, yo no me lo podía llevar a mitad de año escolar. Yo terminé yéndome en marzo. ¿Y cómo se adaptaron a los espacios pequeños de Ginebra? Tú sabes que la casa que alquilamos, es verdad que tenía los espacios muy pequeños, pero era una casa decente. El tipo de cambio era muy bueno en esa época, o sea, el dólar rendía. La dotación nunca fue muy grande en Ginebra, pero como el tipo de cambio era bueno, pues el dinero daba. ¿Entiendes? Yo no ahorré ni me endeudé, pero el dinero dio. Y esos 3 años y 7 meses que yo fui embajador en Ginebra, imagínate, el franco suizo estaba a 1.67, ahora está a 0.90. Ahora el franco suizo vale más que el dólar. Sí, y los precios no han cambiado. Correcto. O sea, entonces esa casa de 6.000 francos suizos costaba menos de $4.000. Ahora cuesta más de $6.000, la misma casa. Porque es increíble, en Ginebra yo no entiendo por qué el mercado inmobiliario, los precios no cambian. No cambian. Lo que cambia es el tipo de cambio. Es como una cosa muy extraña, que hay que hacer un análisis económico de esa realidad. Y cuando tú llegaste ahí, dime, o sea, llegué aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Quién te recibió? Lo primero fue, yo necesitaba equipo, y para necesitar equipo necesitaba espacio, y para necesitar espacio pues necesitaba un presupuesto. Entonces fue todo un trabajo con la entonces viceministra Minuta Vares Mirabal, y el entonces director de aduana, don Miguel Coco, que donde quiera que yo fui siempre se portó con una generosidad increíble. En Ginebra Miguel pagó el mobiliario y Minú aprobó la mudanza de la sede de un cuchitril que yo encontré pequeñito. Yo creo que no tenía ni 20 metros cuadrados. O sea, era una cosa pequeñita que cabía en 2 cubículos. O sea, este salón y quizá la mitad de otro más, esa era la misión de la República Dominicana. O sea, así no se puede trabajar. Y entonces yo instalé la misión que todavía el día de hoy funciona en la Rue de Lausanne. Esa la instalé yo. Donde hay un espacio digno para un equipo que no tiene que ser muy numeroso. Y ahí trabajó Luis Manuel Piantini. ¿Ahí recibiste tú a Luis Manuel o coincidieron ahí o no? Ya. Yo lo recibí en misión, pero no coincidimos porque yo fui embajador único. Cuando Luis Manuel fue, ya habían separado las funciones de Naciones Unidas de las funciones económicas, de las cuales la OMC es la principal. Ustedes coincidieron entonces en Ginebra. Yo lo recibí en misión, pero nunca la... Y bueno, siendo él el embajador, entonces ya yo fui desde otra embajada. Hubo una reunión con el entonces canciller Andrés Navarro, que se celebró en Ginebra, porque el tema de derechos humanos era uno de los temas en la agenda. Eso es tiempo después. Estamos hablando a raíz de la sentencia 168-13. Hubo varias reuniones de trabajo con varios embajadores con el canciller Navarro. Algunas se dieron aquí, otras se dieron en otras sedes. Y en la ocasión que Luis Manuel me recibió fue a propósito de una de esas reuniones. ¿Y tú de Ginebra pasaste en el 2002 a qué lugar? Bueno, en Ginebra, ¿qué yo hice en Ginebra? Yo fui embajador de la República Dominicana ante la OMC y la ONU. Y en esa tesitura, pues yo formé coalición con países en vía de desarrollo para defender para formular y defender lo que en ese entonces llamaba la agenda positiva de los países en vía de desarrollo. Una agenda que compensara la agenda positiva de los países desarrollados, que siempre es la que lleva la voz cantante. Claro. Y entonces nosotros aprendimos... arriba. O sea, el hecho de que nosotros tuviéramos, digamos, una agenda positiva nuestra, era una demostración de que habíamos aprendido la lección. En vez de decir no a todo lo que decían los países desarrollados, le pusimos, digamos, precio a nuestras posiciones, ¿okay? A nuestra anuencia a aceptar sus propuestas, ¿no? Okay, usted quiere esto, pues aquí tiene con qué pagarnos. Usted quiere que sigamos liberalizando la importación de productos industriales. Aquí está nuestra agenda agrícola, aquí está nuestra agenda en sectores de servicios de interés, de los cuales el turismo. Yo llevaba la voz cantante en el tema de turismo. La única propuesta de negociación turística que se había hecho hasta ese momento, pues la presenté yo. Y fue una consultoría
de la Organización Mundial del Turismo y de la UNTAD, que me permitió a mí formular el borrador de anexo de turismo. Así como hay un anexo de telecomunicaciones al GATS, el Acuerdo General de Comercio de Servicios, pues así queríamos nosotros tener un anexo de comercio de servicios con todas las regulaciones que se necesita para que el comercio de servicios redunde a favor de los intereses de los países en vía de desarrollo. El turismo es el único sector donde los países en vía de desarrollo tienen un superávit comercial. Pero ese es un superávit comercial muy precario porque el grueso del valor agregado se queda en manos de los tour operadores, que son los que dictan los precios y ponen a los hoteles contra la pared y los fuerzan a aceptar unos precios por turista por noche, que en ese momento no llegaba a los $15. Pero el paquete no lo vende a $15, lo vende a 100. Exacto. Entonces esa diferencia, pues es verdad que cubre otros costos de transporte, aéreo, de transporte local, de la agencia de viajes, es un paquete. Pero al final el beneficio era para el tour operador. Y el hotel, ¿qué tenía que hacer el hotel? Pues recortar por donde fuera. Y entonces en calidad eso no de es comida, sostenible. en calidad de habitación. En esa época se puso de moda la sostenibilidad. Era la época que estábamos tratando de ver cómo hacíamos realidad los compromisos de Río sobre cambio climático, etcétera. Entonces la sostenibilidad triple, económica, ambiental y social. Entonces, si no es rentable económicamente, ¿de qué me estamos hablando? O sea, $15 por persona por noche, eso no es rentable económicamente. Y si no es rentable económicamente, no puede ser rentable en lo social, sostenible en lo social. ¿Cómo no le puede pagar salario digno a gente cuando está vendiendo la habitación a $15 por persona por noche? Y ambiental ni se diga. ¿Qué medio ambiente uno va a respetar y a proteger cuando uno no tiene para cubrir lo básico? Entonces, desde esa perspectiva, pues nosotros comenzamos a negociar turismo y pusimos a los países a hilar fino, ¿entiendes? Y realmente fue una experiencia. Después... ¿Qué te resultó más difícil en esa negociación del turismo? Lo más difícil fue confrontar a ciertos países en el tema de propiedad industrial. Porque, digamos, las multinacionales farmacéuticas siguen siendo muy poderosas. O sea, hay dos sectores que son sumamente poderosos en los países desarrollados. El sector armamentista y el sector farmacéutico. Y quizá el sector alimenticio, ¿no? O sea, esas son industrias poderosas que dictan la agenda y que tienen un lobby sumamente, que habla claro y que los políticos escuchan. Entonces, esa gente no le gustaba para nada que esta coalición de países que nosotros habíamos formado le tenía un lado hinchado, como se dice en buen dominicano, porque realmente... Le quería cambiar la agenda. No, ellos querían, entiende, que las reglas de la OMC le protegiera de manera gratuita, sin pagar nada a cambio. Y entonces, el acuerdo de la OMC sobre propiedad industrial, los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, el llamado acuerdo TRIPS o acuerdo de los SALPICs, es muy claro. Vamos a dar más protección, pero a cambio de esa protección hay que asegurar que los productos protegidos se mercadean. Y si no se mercadean, se puede permitir las importaciones paralelas o las licencias obligatorias. Esos son los mecanismos que se aseguran para que haya acceso a la salud, para que haya acceso a los medicamentos. En ese momento era la crisis del SIDA. Y el tratamiento del SIDA, que hoy se compra por $100 al año, en esa época costaba $10,000 al año. Y las multinacionales no querían que hubiera ni importaciones paralelas ni licencia obligatoria. Entonces nosotros nos pusimos duro y esa era una posición sumamente intransigente de nuestra parte porque era un derecho adquirido. No podíamos defender la salud de nuestros enfermos usando la medicina de hace 20 años. Es la de hoy, ¿entiendes? Entonces, eso motivó a que esas industrias pues pidieran la cabeza de varios embajadores. Yo incluido. No me diga. El grupo de nosotros lo descabezaron uno por uno. No me digas. Fuimos a Doha y de Doha muchos de ellos no tuvieron tiempo ni de desempacar. Se tuvieron que devolver para su capital. La embajadora de Egipto terminó ministra de Cooperación, le fue muy bien. El embajador de Pakistán terminó embajador ante la ONU en Nueva York, justo cuando Pakistán, su país, entraba al Consejo de Seguridad. Le fue muy bien al embajador de Pakistán. De hecho, de nuevo lo han tenido que sacar del retiro y es el embajador de Pakistán en Nueva York, porque Pakistán está en el Consejo de Seguridad en un momento de relaciones con la India muy difíciles, ¿no? Sí. El gran, ese yo considero mi mentor en diplomacia internacional, Munir Akram, de quien yo aprendí todos los detalles de la diplomacia. Nunca pierde su compostura, siempre habla como un caballero, siempre impecablemente vestido con su pochette y su corbata de seda. O sea, un caballero. Y además
me enseñó la importancia de prepararse en cualquier tema, porque uno nunca sabe de qué tema le van a preguntar. Correcto. Y Munir Akram era capaz de hablar con profundidad y además con hay esta que leer compostura. mucho y hay que estar mucho. Permanentemente aprendiendo, porque Actualizado. uno nunca sabe de qué le van a preguntar en una reunión internacional. Y Munir Akram, o sea, era un Pero- maestro pero- de maestros, hablaba pero de todo. se te hizo, si se quiere, no fácil, pero menos difícil con lo que tú me dijiste de la maestría, del doctorado. Sí. Que te ponían en un sitio y comenzaban Claro. a hacerte todas las preguntas. Sí. Qué bien. Entonces, Pero entonces te descabezaron. no, también. descabezaron. El día que le hicimos la despedida, bueno, a Munir Akram no dio tiempo de hacerle la despedida. Y cuando él vuelve a Ginebra para que le hagamos la despedida, ese día por la tarde me llaman de Santo Domingo, Marisa Amalia Guerrero, que en paz descanse, que estaba en Cancillería, ya se había jubilado del Banco Central. Federico, salió un decreto, tienes que volver lo antes posible. Entonces inmediatamente me mandan el decreto por fax. Aparentemente un gran país, no hay que ganarse ningún premio para saber cuál gran país fue que en ese momento pidió mi cabeza a cambio de invitarnos a adherirnos al DERECAFTA, porque ni siquiera era negociar, era adherirnos, era una adhesión, ¿no? Y mi cabeza fue servida ante el altar del libre comercio. Y cuando las autoridades del momento fueron a Washington y le dijeron, bueno, y el embajador ese que tienen en Ginebra, ¿cuándo que lo van a sacar? Las autoridades le dijeron, no, ya ese problema está resuelto. Ese Ay, señor Dios ya mío. viene recogiendo los motetes. Sí, porque el decreto me llegó... Don Carlos era embajador en Washington. No. Él fue embajador de Balaguer, pero en ese momento el embajador... ¿quién era el embajador en ese momento? Yo creo que Saladín era. O Eduardo León. La primera vez no. La primera vez que Saladín fue embajador en Washington era en ese momento. Con Leonel. Al final, no. Al final de Hipólito. Ya. Sí. Pero ¿quién fue el embajador en Washington con Leonel? Saladín volvió con Leonel, pero con Leonel estuvo Bernardo Vega, estuvo Flavio Darío Pinal, estuvo Saladín. Ya. Sí, correcto. Sí, correcto. hubo varios. Entonces viniste para acá en el 2001. Entonces no, eso fue el decreto salió julio del 2002 y yo regresé agosto del 2002. Y entonces yo muy disciplinado esperé a ver qué iban a hacer conmigo, a diferencia de ahora que me han dado funciones, que el canciller me llamó, me ha pedido trabajar directamente con él. Sí. El entonces canciller Hugo Tolentino Dip me dejó en el aire. Yo le dije, pero canciller, yo sé que yo estoy en desgracia, yo sé que pidieron mi cabeza, pero yo puedo ser su asesor, yo tengo una experiencia, yo he sido viceministro. Es que tú y yo seríamos dinamitas juntos, eso imagínate. Me sacó los pies. Entonces yo me abrí paso. No me digas eso. Pero volví a la sigue siendo academia. embajador sin funciones. Cuando yo vi a cambio de que era que se había dado mi cabeza, yo puse mi renuncia y entonces ya. recuperé mi libertad para escribir en la prensa. Yo tenía una columna en el Caribe. Yo cogí una cátedra yo conseguí un contrato. Bueno, hubo un evento. Y ni siquiera pudiste participar un poco en la ronda del libre. Nada. Yo no participé en el DERECAFTA. No. Yo desde fuera me mantuve. Yo era como el Pepito Grillo del DERECAFTA. Desde fuera diciendo todo lo que estaba mal, ¿no? Ok. Pero bueno, qué bueno. Hubo un momento en esos 7 meses sin empleo que yo duré después que renuncié. Ya. Entre agosto. Bueno, yo renuncié en octubre, noviembre, 2002. pero nunca cobré. Entre agosto y octubre no me salió nunca un cheque de cancillería. Tampoco. No. O sea que tú desde agosto entonces. Sí, ya tú sabes. Una cosa tremenda. En marzo. Un hombre casado, ¿eh? Sí, con hijos, yendo al colegio, al New Horizon, ¿entiendes? Pero Elenita pudo entrar al Banco Central. En ese momento, fue un momento que cambió hubo un cambio de Frank Guerrero a Luis Malcún. Y entonces ahí entró Elenita a trabajar. Y desde entonces ella pudo hacer carrera en el Banco Central. Sí, que con una breve interrupción. Estaba Luis Manuel Piatini como vicegobernador. No, el vicegobernador era Félix Calvo. Sí. Félix Calvo con Luis Malcún. Okay. Yo creo que Luis Manuel estaba en la Junta Monetaria. Él era miembro de la Junta Monetaria en ese momento. Ya. Sí. Cuando la crisis bancaria. Sí. Entonces, en un momento que la Unión Europea organiza un evento sobre las negociaciones comerciales, la preparación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica, ya se estaba hablando de eso en el 2002, me invitan a mí a tener una presentación. Es un seminario de muy alto nivel con empresarios, con altos funcionarios en Locamaima. Y estaba Agripino, que en paz descanse. Y yo hice 3 presentaciones. Una de la OMC, una del DERECAFTA y una sobre las eventuales negociaciones con la Unión Europea.
Una la hice en español, una la hice en inglés y otra la hice en francés. Porque había audiencia de esos 3 idiomas. Había visitantes internacionales, había delegados del Caribe, había embajadores de la Unión Europea. Y eso causó una impresión increíble en Agripino. Agripino me mandó a llamar, yo creo que a la semana siguiente. Federico, te quiero aquí de profesor, dime. Y entonces yo le propuse un contrato de profesor investigador. Y el padre alemán, que dirigía la carrera todavía en esa época, fue muy generoso, me dijo, yo quiero que tú seas el profesor de desarrollo económico. Y después... Tuviste el privilegio de tener al padre alemán. Hombre, un privilegio. Un privilegio. Al final de la licenciatura, yo quiero que tú te encargues de desarrollo económico. Y tenemos una maestría de economía para no economistas. Oh. Yo quiero que tú seas el profesor de política económica. Y ahí tú le cuentes a los estudiantes todas esas cosas que tú has manejado, de política de competencia, derecho consumidor, política comercial, obviamente. Pero eran estudiantes de Lucamaima, esa sí, clase. Sí. Cuando yo volví de Ginebra, eso fue lo que yo hice. Profesor de Lucamaima y varias horas a la semana era asesor de la Cámara de Diputados. ¿Y quién te cubrió, y escúchame la indignación, los 8 meses sin salario? ¿El ahorro? No, que ahorro, olvídate. O sea, de hecho, una de las tácticas para hacerme la vida imposible fue suspender el salario, ¿entiendes? Pero realmente yo no creo que fue deliberado. Es que el secreto lo descubrió Andrés Navarro. Cuando Andrés Navarro ve que siempre hay un problema con los pagos del servicio exterior, él fue y se sentó con el director de presupuesto, que yo no me acuerdo cuál era, Luis Reyes. Quizá era Luis Reyes ya en ese momento. Luis Reyes Santos. Y ahí fue que ellos resolvieron el misterio. Resulta que al servicio exterior le asignaban desde tiempos inmemoriales solamente 9 meses de presupuesto. Entonces, por eso el dinero del servicio exterior nunca era suficiente. Tú cobrabas 9 meses al año por 12 años, por 12 meses de trabajo. Subvencionado. Pero por Dios, o sea, eso solamente lo aguanta gente que tiene dinero de cuna, o que tiene ahorro, o que tiene otro ingreso, ¿no? Exacto. Entonces, o que tiene un fue interés Andrés muy Navarro que particular. arregló las cosas. Y después en este gobierno se adecentaron las dotaciones, hubo una readecuación durante la administración del presidente Abinader. Se utilizó la escala salarial de la ONU para ajustar sí, pero Federico, las dotaciones. Y después de ¿cuándo volviste de nuevo para afuera? O sea, cuando te dijeron, hey, venga, embajador, que usted nunca va a dejar de ser embajador acá. Sí. ¿Quién te volvió a llamar? Cuando ganó Leonel en el 2004, Leonel recuperó su embajador. Sí, Julio Ortega. Julio Ortega Tuz. Hubo un montón de nosotros que nos integramos al sector externo y nos repartíamos los programas de televisión. Y entonces todos ingresamos al gobierno en esa época. Pero en eso, a mí me mandaron a preguntar, ¿qué te interesa? Y entonces yo dije, bueno, la siguiente negociación es con los europeos. Y entonces, bueno, pues te mandamos a Bruselas. Y entonces ahí salió mi nombramiento como embajador ante la Unión Europea. Okay. El Reino de Bélgica. Después me dieron 2 concurrencias, Polonia y la República Con asiento en Bruselas. Con asiento en Bruselas. ¿Qué tiempo duraste ahí? Ahí duré yo llegué enero del 2005 y desde entonces yo estaba en el servicio exterior hasta ahora. Yo no había regresado a República Dominicana. 20 años. 20 años y medio. Yo en enero del 2005 y yo salí de Bruselas a Nueva York, que fue mi siguiente cargo, embajador ante la ONU. Yo salí abril del 2004. No, del 2009, perdón. Duraste prácticamente 4 años. 4 años y 3 meses. En Bruselas. En Bruselas, sí. ¿Y qué experiencia así rápidamente? Bueno, eso fue un regreso triunfal al ruedo diplomático, porque yo salí en desgracia y regresé a presidir el Comité de Embajadores ACP. Yo regresé a ser uno de los 4 negociadores principales que en nombre del Caribe negociamos el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. Yo era responsable de 2 temas, comercio de servicios e inversiones. Y entonces eso me permitió a mí pues aplicar todo eso que yo había aprendido y plasmarlo. El anexo de turismo resucitó sin yo proponérmelo, porque los propios caribeños lo propusieron. Okay. Ellos lo rescataron de la OMC y lo propusieron como un insumo a la propuesta. O sea, había una propuesta europea de texto del acuerdo y había una propuesta caribeña y la negociación fue la reconciliación. Eso se llama negociar. Nosotros nos preparamos sumamente bien y yo contribuí a la estrategia negociadora. Yo hice una serie de propuestas que me la pagaron como consultorías. Realmente yo duré 7 meses
digamos, una situación precaria, pero tan pronto entré a Locamaima y tan pronto entré al Congreso como asesor económico, yo era asesor económico. ¿Estando en Locamaima? Sí, asesor económico del Congreso para la Comisión de Industria y Comercio y para la Comisión de Relaciones Exteriores. Qué bien. Y por ahí pude yo contribuir con la agilización de toda una serie de leyes que ya yo había dejado listas antes de irme. Y hubo vistas públicas que yo organicé de la Ley de Protección al Consumidor, hubo vistas públicas sobre el DERECAFTA, me di el gustazo de poner a sudar frío a los negociadores, vinieron todos a tener que explicar qué es lo que habían hecho, ¿no? Y los sectores económicos a decir qué era lo que querían y cómo se sentían representados en las negociaciones. Ese informe nunca lo dejaron publicar. Pero yo sí lo publiqué en un libro que tengo virtual que se llama Nivelar el terreno de juego, que está disponible en Amazon, en español. Interesante. Entonces, ¿cómo se llama? Nivelar el terreno de juego. Ok. Sí, por una posición digna y el respeto de nuestros derechos adquiridos. Qué interesante, lo voy a comprar. Mira, entonces en 2009 te pasaste para la ONU. No, entonces ya yo pensé que yo había terminado con el tema de negociaciones comerciales. Yo tenía 15 años trabajando en eso. OMC, Centroamérica, pero al final te apasionaba. CARICOM, ALCA, negociaciones con la Unión Europea, bueno, negociaciones en la OMC obviamente, negociaciones con la Unión Europea. Yo tengo 15 años trabajando en negociaciones comerciales, ya está bueno. Le digo a don Carlos, le digo al presidente Fernández, el puesto de embajador ante la ONU en Nueva York lleva 2 años vacante. Yo no sé si pudiera ser interesante para mí quizá complementar mi formación y mi experiencia como embajador multilateral con esa experiencia en la principal embajada multilateral que hay. Aquí realmente no se aprecia mucho, pero esa embajada de Nueva York es una embajada de élite. Solamente mandan ahí a los mejores embajadores. Y no solamente los mejores embajadores como embajadores, sino las mejores personas. Son toda gente con una formación y una experiencia y un talento exquisito. Grandes escritores, grandes oradores, grandes poetas, grandes músicos, que aparte de eso son diplomáticos y grandes embajadores. O sea, era realmente codearse con la crema innata de la diplomacia internacional. Esos fueron 2 años que yo recuerdo como un verdadero privilegio, como un segundo doctorado. Tuve que aprender un montón de temas. No me digas. Desarrollo sostenible, energía renovable, seguridad internacional, derechos humanos. O sea, no era pasear. Y sobre todo el desafío, porque ya la cosa está muy bien en términos del tamaño de la misión, pero en aquella época había 68 nombrados. Entonces yo tuve que abordar esto como un ejercicio de recursos humanos, sentarlo cada uno. Cuénteme de usted. ¿Quién es usted? ¿Qué usted estudió? ¿Cómo usted llegó aquí? ¿Qué le interesa hacer? Y ahí yo le medía el talento y el potencial. Un ejercicio de recursos con los 68, en orden de presencia, desde el embajador alterno hasta el tercer secretario. No me digas eso. Y me encontré que entre los diplomáticos pues había gente muy buena y había gente no tan buena. Entre los políticos había gente extraordinaria, pero como eran políticos, pues lo tenían marginado. Y entonces había una muralla china entre los políticos y los diplomáticos. Esa muralla china yo la rompí, porque los organicé en equipos de trabajo. Y esos equipos de trabajo se tenían que reportar todos los jueves. Yo tenía una reunión de personal. Entonces el equipo de derechos humanos, vamos a ver, ¿qué fue lo que hicieron esta semana? Cuénteme. Entonces tenían que hacer una presentación PowerPoint, lo que hicieron. Dígame ahora, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? ¿Dónde tengo yo que ir? ¿Dónde está el discurso? ¿No? Y lo puse a producir, lo puse a trabajar junto. El presidente de la comisión era un político, pero el coordinador era uno de los diplomáticos. Y así tenían que trabajar, hacer el informe juntos, ir juntos a las reuniones. Y una escuela para ti, ¿eh? No, o sea, de verdad, fue un verdadero privilegio y descubrir el talento de los dominicanos, políticos, diplomáticos. Podríamos decir que ahí fue, si se quiere, la formación como diplomático, como embajador que tú hiciste ahí. Digamos, como gestor de recursos humanos. Como gestor, exacto, sí. Porque ya como diplomático yo venía con una experiencia negociadora. La misión en Bruselas no era pequeña. Yo tenía un buen equipo en Bruselas. Muchos de ellos, bueno, tres de mis embajadores, tres de mis ministras consejeros en Bruselas ya son embajadores. Joan Sedano, embajador en Bruselas ahora mismo. Ángela Bibliota, embajadora en Viena. Y Erika Álvarez, embajadora en Sudáfrica. Esas 3 me las llevé yo. Bueno, realmente Ángela ya estaba, pero Ángela yo le asesoré su tesis
sobre el acuerdo TRIPS. Qué bien. Antes de ella irse como diplomática a ¿Y París. del 11 pasaste a dónde? De la ONU. 2011, bueno... Ahí pasaste entonces a... En el 2011 yo me casé de nuevo en segundas nupcias y a Aníbal de Castro lo hicieron embajador en Washington. Sí, correcto. Entonces yo anticipaba que con el cambio de Leonel a Danilo iba a querer poner a su gente porque realmente el partido, el PLD, tenía una organización muy fuerte en Nueva York y, digamos, del equipo de Danilo, del equipo político de Danilo que dirigía el PLD en Nueva York, estaban casi todos como embajadores alternos míos. Yo decía, uno de estos va a ser el próximo embajador. Y no es verdad que yo me voy a quedar en el aire. Entonces, esta vacante se abrió por el traslado de Aníbal a Washington. Sí. A mi hijo a Felipe, que es también economista, lo acababan de aceptar en la Universidad de Nottingham, hizo economía y filosofía en el programa de honores. Entonces, este cargo de Londres me viene mucho mejor. Mi esposa, mi segunda esposa, era funcionaria de una multinacional noruega con asiento en Bruselas. Entonces Londres se convirtió en el punto de encuentro. Ella hacía commuting por tren a Bruselas, 3 días en Londres, 4 días en Bruselas, y mi hijo Felipe iba en tren a Nottingham, se pasaba un mes allá y al mes venía a Londres, y los dos venían a la misma estación, la estación de San Pancras, ¿no? Esa estación se convirtió en parte de nuestra vida. Esa es la estación de Harry Potter. Ya. Porque es King's Cross San Pancras, es una estación esa es la estación de Harry Potter. A esa estación yo iba. Entonces, de ahí fue que tú fuiste a Inglaterra. Ahí me fui a Londres de embajador, ahí duré casi 8 años. 8 años. Una estancia muy larga, pero se explica la longitud de mi estadía por el Brexit. Exacto. Justo cuando yo pensaba que me iba, vino lo del Brexit. Entonces yo me tuve que quedar un poco más para dejar las cosas bien amarradas. ¿En qué sentido? En el sentido de que los británicos entendieran de que salirse de la Unión Europea los dejaba a ellos fuera de esa red de acuerdos comerciales que la Unión Europea había negociado, de los cuales ellos se beneficiaban como miembros de la Unión Europea. Entonces, salirse de la Unión Europea implicaba renegociar a nombre del Reino Unido esos compromisos ya como Reino Unido y no como miembro de la Unión Europea. ¿Lo hicieron? Pues yo fui el primero en dar la bola de alerta. Yo organicé una misión de parlamentarios y entonces, ¿qué hice? Lo llevé a la zona bananera, lo llevé a la zona cacautera, lo llevé a la zona franca, lo llevé a Palacio y ahí Danilo le dio el mensaje. Miren, el comercio con el Reino Unido, en proporción del total, no es muy importante, pero tiene un impacto socioeconómico tremendo, porque el banano es allá que va, porque el cacao es allá que va, porque muchas de las zonas francas están produciendo. Entonces, ustedes me tienen que asegurar que va a haber algo nuevo que reemplaza, ¿no?, para los fines de la relación bilateral, lo que teníamos con la Unión Europea y el Caribe. Correcto. Y de ahí vino un EPA con el Reino Unido para el Caribe. De esa iniciativa que yo tuve y que, pues, afortunadamente las autoridades, sin yo ser del PLD, yo lo que era un embajador de carrera, mi condición de carrera ya yo la había obtenido en el 2012, pero en el 2016, luego de esa misión, y ya mi siguiente cargo fue embajador en Doha, ante Qatar, ante el Estado de Qatar. Y estando yo en Doha, pues Hugo Guiliani, que fue que me reemplazó, logró que se firmara este nuevo acuerdo con el Reino Unido para que la relación comercial no se interrumpiera. ¿Te gustó estar en Doha? Pues yo no sabía. No como turista, no como visitante, sino como embajador. O sea, ¿te gustó? Yo te voy a confesar que yo no sabía qué esperar, porque uno tiene mucho prejuicio, tonto, ¿no? Un país árabe, imagínate. Mi esposa no sabía qué esperar tampoco. Entonces, en vez de trasladar la familia a Doha, yo la trasladé a Bruselas para que mi esposa siguiera trabajando. Y entonces el que hacía commuting era yo. Yo me pasaba 3 semanas en Doha y 2 semanas en Bruselas trabajando remotamente. Afortunadamente era prácticamente la misma zona horaria, el tiempo de vuelo era 5 horas. Entonces así lo manejé y pude mover esa relación en un sentido muy productivo. Organicé la primera reunión política, organicé la primera semana dominicana. ¿Duraste 3 años ya? No, que va, 20 meses. En eso vino el cambio de gobierno de Danilo al presidente Abinader. Y entonces el presidente Abinader tomó una decisión que me parece muy sabia, nombró al actual embajador, mi amigo George Bassa Hassim, que como llegó aquí ya siendo adolescente del Líbano, pues todavía hablaba árabe. O sea, cuando él llegó hablando árabe. Él aprendió el español aquí.
Y George, al hablar árabe, pues le dio una continuidad a toda mi agenda y logró que la República Dominicana penetrara a un nivel aún mayor que en esos países que sabe el idioma. Claro. Ahora, ¿cómo yo me sentí? Yo me sentí acogido. Los árabes son unos anfitriones de primera, la gente más generosa. Imagínate que el director de protocolo, que es el hombre más poderoso de la Cancillería catarí, me esperó en el aeropuerto cuando yo llegué. A las 5 de la mañana yo llegué de Londres. ¿A qué hora él se levantó para estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana? Y no solamente me esperó a las 5 de la mañana, sino que se quedó conmigo hasta que apareció mi maleta, que duró como 1 hora en aparecer. Y ahí hablamos un montón, nos hicimos íntimos amigos. Ese señor, desde ese momento al día de hoy, se sigue portando con una generosidad y una amabilidad. No me digas eso. Entre los detalles que tuvo, alquiló un carro con chofer para que yo lo utilizara mientras yo podía adquirir el carro oficial de la embajada, mientras yo podía reinstalar la embajada que se había cerrado, y nada, realmente fue una maravilla. ¿Y de ahí pasaste a Corea? Entonces el canciller Roberto Álvarez me llamó en septiembre del 2020. El presidente decidió que quiere que tú te vayas a Corea. Y digo yo, bueno, me siento sumamente honrado. No solamente que me reconozcan mi condición de embajador de carrera, sino que me manden a ese país que es modelo de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Claro. Ha sido una oportunidad de yo aprender un montón. Le agradezco muchísimo. Transmítele al presidente Abinader mi agradecimiento. Y me mudé a Corea en diciembre del 2020. Yo le pedí un poco más de tiempo para quedarme en Qatar a terminar la Semana Dominicana, porque en ese momento la estaba organizando. Él me llamó en septiembre, la Semana Dominicana fue en noviembre, y el 5 de diciembre me fui yo, después de dejar a mi familia en Bruselas, llegué el 7 a Corea, y ahí tomé posesión. Y era un momento muy difícil para viajar, porque había COVID, entonces tenía uno que hacerse prueba a la salida, prueba a la llegada, tener una cuarentena por lo menos de 24 horas en un hotel, y entonces eso fue toda una experiencia. Pero mi familia seguía en Bruselas, entonces yo tenía que hacer commuting entre Bruselas y Seúl. Y así lo manejé por 1 año hasta que por fin ya pudimos unificar la familia en Seúl. Okay. Y así hicimos un traslado. Fue sumamente positiva, mis hijos fueron a un colegio extraordinario, la relación bilateral no puede ser más interesante y más productiva para la República Dominicana. Los coreanos se han portado históricamente, no es solo ahora, no por mi gestión, siempre se han portado con una gran generosidad. Es uno de los pocos países del mundo que exportan sus políticas públicas y te llevan de la mano. ¿Qué aportaste como embajador en Corea? Pues ahí logré varios, lo que se llaman programas de compartir conocimientos en un sinnúmero de áreas, donde Corea pues hizo un análisis del sector de los dispositivos médicos, hizo un análisis del sector de la electrónica y nos dio unos diagnósticos increíbles sobre el sector agua. Cada estudio de esto eran estudios de 6 meses donde ellos hacían recomendaciones de políticas públicas a la luz de su experiencia. Logré apoyo de $120 millones para el sector eléctrico en total. 50 para el sector eléctrico, 50 para el sector salud y 20 para temas de gobernabilidad en general. Logré la renovación de un proyecto sumamente visionario y generoso de salud reproductiva, el único gobierno que yo he visto en toda mi carrera como embajador que apoya ese tipo de políticas públicas de salud reproductiva y de defensa de la mujer frente a los abusos, que todavía lamentablemente hay algunos dominicanos que no han evolucionado de la edad de piedra, ¿no? Y entonces tienen un centro en Los Prados, y durante mi gestión se inició la construcción de algo que yo creo que ya está a punto de inaugurarse en San Juan de la Maguana, para cubrir la zona sur, que es una zona donde hay muchos problemas de ese tipo. En 1 minuto, te voy a hacer una última pregunta. Si es inoportuna, imprudente, tú no la contestes, no hay problema. Como embajador, ¿dónde te gustaría volver? Que tú dices, en ese país me gustaría porque creo que puedo hacer un buen aporte. Pues mira, yo duré solamente 2 años en Nueva York ante la ONU. Ya. Ahora se está hablando de la agenda que va a reemplazar los objetivos de desarrollo sostenible por la agenda del futuro. Entonces, en un futuro me gustaría ocuparme de la agenda del futuro. Ya. Pero probablemente por las funciones que he asumido ahora,
tendré que ir a París a ocuparme de la OCDE en un futuro, Ok. si es que ingresamos a la OCDE, porque eso Ok. es un trabajo de muchos años. Ya. Está trabajando en la... Esa es la función principal que me ha dado el canciller ahora que regresé, es ocuparme del ingreso del país a la OCDE. Federico, muchas gracias por la compañía y muchas gracias por tu trabajo como embajador. Con mucho gusto, es un placer, es un deber, es algo que yo pagaría por hacer y ha sido un verdadero privilegio representar a mi país en 6 cargos diferentes. Muchas gracias. Gracias, amigos.